Listo, doctora Melanie, vamos a dar inicio entonces. Ya Perfecto. hemos esperado un poquito de que se conecten los colegas. Ya hay 30 asistentes, seguramente se van a ir conectando luego. No hay ningún problema. Buenas tardes con todos. Me presento, soy el doctor Brian Carguayanqui. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Melanie Ramírez. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. Es consultora en gestión de discapacidad, incapacidad e invalidez. Y el día de hoy ella nos va a tratar el tema de la gestión de la incapacidad, invalidez y discapacidad. ¿Ya? Entonces le voy a dar el pase a la doctora, sin antes dar algunas recomendaciones. Mantengan pues, por favor, los micrófonos apagados, ¿no? Traten de no, si tienen alguna consulta o de repente alguna inquietud, escribirla por el chat del mismo Zoom. Nosotros vamos a estar atentos a las mismas y las vamos a, digamos, revisar al final de la ponencia para que la doctora las pueda contestar. Si por ahí alguno quiere tomar la palabra, sí, vamos a tener ese espacio al final también de la ponencia, por si de repente quiere expresar algo con respecto al tema, ¿ya? Entonces, sin mayor preámbulo, le doy pase a la doctora Melanie para que pueda compartir su presentación. Adelante, doctora. Bien, gracias, doctor Brian. Un segundo, por favor, que voy a compartir la presentación. Bien, mientras voy compartiendo la presentación, quiero agradecerles la invitación a SOA. Para mí siempre es un placer poder compartir experiencias, bien, con colegas de otras especialidades. Algo que me parece importante es poder hacer sinergia entre todas las especialidades relacionadas a estos temas tan importantes como incapacidad, invalidez y discapacidad. Bien, el día de hoy estamos, creo la gran mayoría son médicos ocupacionales, gestores de recursos humanos de pronto, entonces la información que yo les voy a facilitar el día de hoy va a ser un poco desde el enfoque de la especialidad mía, medicina de rehabilitación, en el campo de algunas situaciones que ustedes como médicos ocupacionales o como gestores de salud ocupacional van a tener a lo largo de su actividad profesional. Bien, doctor Brian, confírmame si se ve la pantalla, por favor. Ay, creo que salí. Un segundo. Sí, en este momento no se ve, doctora. Ahora sí. A ver. Sí, ahora sí ya se puede ver la pantalla. Perfecto, me Excelente. avisa si está pasando. Bien, veo Sí, sí. que sí pasa. Entonces, el día de hoy, gracias a SOA por la invitación, vamos a hablar sobre gestión de la incapacidad, bien, la invalidez y la discapacidad. Son términos que de pronto todavía confundimos, bien. En el Perú quizás es uno de los tantos países a nivel mundial que todavía existe la diferenciación entre incapacidad, invalidez y discapacidad. En otros países, sobre todo en Europa, por ejemplo, tomando como comparativo a España, discapacidad es un término quizás más global y transversal que reemplaza toda la terminología que hoy vamos a hacer. Bien, estamos en Perú, así que nos vamos a abocar a la definición de cada uno de estos términos en el marco de nuestra realidad nacional. Bien, soy Melanie Ramírez, alguno de ustedes de pronto maestrías de las universidades en las que enseño tocando este tema, algunos son amigos con los que hemos trabajado, quizás estudiado también en algún curso. Bien, soy médico especialista en medicina de rehabilitación, he hecho la maestría en ergonomía laboral y fue quizás un punto importante de partida para poder iniciar este trabajo articulado y sinérgico con los médicos especialistas en medicina ocupacional y todo el equipo multidisciplinario que trabaja en salud ocupacional. Bien, bueno, como médico especialista en rehabilitación, de hecho, estamos muy familiarizados o muy vinculados con el tema de discapacidad. Soy médico certificadora de discapacidad y bueno, en este momento estoy como consultora del Ministerio de Salud para poder capacitar a algunas comisiones que vamos a conocer cuáles son más adelante en relación a incapacidad e invalidez. Y bueno, desde finales del año pasado he abierto mi propia consultora Rehabilitando Perú y bueno, estamos trabajando de manera articulada con algunas otras empresas y consultoras como tal. Bien,
Entonces, el día de hoy vamos a hablar de incapacidad, vamos a hablar de invalidez y vamos a hablar de discapacidad, teniendo en cuenta que son situaciones, cada una de ellas vinculadas a documentos específicos, que nosotros como profesionales de la salud, médicos en general, vamos a emitir, hemos emitido, y si no somos médicos, pues hemos gestionado o hemos tenido que tratar este tipo de documentación que tiene una finalidad específica. Bien, entonces vamos a empezar con incapacidad. Cuando hablamos de incapacidad, bien, hablamos netamente de trabajo. Bien, la definición que nuestra normativa relaciona para discapacidad o considera para discapacidad es la pérdida que tiene la persona a consecuencia de un daño, es la pérdida que tiene esta persona para poder realizar su trabajo habitual. Bien, esta incapacidad puede ser de carácter temporal, bien, o de carácter permanente. Esta incapacidad puede ser de origen laboral u origen común, bien, y vamos a ver que en diferentes situaciones, sea una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, va a estar ligada a un documento médico y este documento médico está avalado por un marco normativo, bien. Como les comenté hace unos minutos, el enfoque que yo les voy a dar es netamente de la especialidad de medicina de rehabilitación, trayendo aquí las diferentes experiencias de articulación con colegas médicos ocupacionales. Bien, entonces, me gusta mucho plantear algunos casos, ejemplos para ponernos en contexto, ¿bien? Y también me gustaría de pronto que participen en el chat, que puedan participar, para no generar un tanto de desorden en el chat estaría bien, y si tuvieran algunas preguntas las resolvemos al finalizar esta exposición. Bien, aquí les pongo a una persona, bien, Ana María. Ana María, el ejemplo que traigo aquí es que trabaja como profesora de educación inicial. Bien, Ana María es dependiente, es una trabajadora formal que trabaja en una escuela, vamos a ponerle un nombre, Rayito de Sol. Bien, Ana María está en planilla, Ana María trabaja de manera formal, mes a mes, recibe su salario, ese salario está sujeto a descuentos, está sujeto a aportaciones. Entonces, Ana María, un fin de semana se va de compras y al salir del centro comercial, lamentablemente el piso había granizo en la región donde vive y resbala, bien, teniendo un accidente. La primera pregunta que les lanzo aquí, ¿el accidente de Ana María en este contexto es un accidente común o es un accidente de trabajo? Está súper sencilla la respuesta, ¿verdad? Es un accidente común. Perfecto, gracias. Entonces, Ana María tiene una condición aguda en este momento, un accidente común que ha generado una lesión. Bien, Ana María presenta mucho dolor, ese dolor no le permite ponerse de pie, alguien viene a asistirla y la llevan a una clínica, a la emergencia de una clínica. Bien, en la emergencia de esta clínica es evaluada por un médico especialista, le piden radiografías, le evalúa el traumatólogo de pronto, inicialmente el emergenciólogo, y Ana María finalmente es diagnosticada de una contusión lumbar. Con la radiografía se descartó algún tipo de listesis traumática, algún tipo de fractura, es básicamente un proceso inflamatorio postraumático, una contusión lumbar. Bien, el médico en ese momento le da un descanso médico, un documento, bien, que acredita una condición. Este descanso médico acredita una condición de incapacidad temporal para el trabajo. Bien, la gran mayoría de nosotros se atiende en la parte privada, ¿verdad? En la clínica, si tenemos CPS, en el consultorio de nuestro médico particular. Finalmente, el documento es un descanso médico que puede estar hecho en una especie valorada o puede estar hecho en un formato específico de cada una de las clínicas. Bien. Si nos atendemos en e-salud, bien, también tenemos un documento. Ese documento tiene un nombre quizás más complejo, el CITT, ¿verdad? El Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo. Ambos documentos, aquel que se emite en la práctica privada, en la clínica, en el hospital del Ministerio de Salud, por último, si me quedó más cerca, y me atendieron en la emergencia, y el CITT acreditan una condición de incapacidad temporal para el trabajo. Bien, entonces, en nuestro medio, ¿qué documento va a presentar Ana María a su empleador para poder de pronto acceder a este beneficio de descanso médico? Dependiendo de dónde se atiende,
presentará un certificado médico particular en un formato de la clínica, en un formato del hospital MINSA o gobierno regional, si se atendió en provincia, o en una especie valorada del colegio médico, ¿bien? Y si se atienden en salud, lo que presentará Ana María en este momento es el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, ¿bien? Ambos acreditan una condición de incapacidad temporal, ¿bien? Siguiente pregunta. Bueno, el certificado de incapacidad temporal es el documento emitido de manera oficial en eSalud. Bien, aquellos que trabajamos en eSalud tenemos una resolución de gerencia general que me indica el cálculo, es una fórmula para un tiempo estándar o un tiempo estándar de descansos médicos, ¿verdad? Esta fórmula tiene algunas variables, entre ellas, por ejemplo, la edad del paciente, el tipo de trabajo que realiza, si es de carga física o carga mental, y el esfuerzo que demanda el trabajo en sí, ¿no? Es de ligera a extenuante. Y también, bueno, una variable estándar que va relacionada al diagnóstico que genera la incapacidad. Es una fórmula y me va a dar un tiempo estándar de descanso médico, ¿bien? O de incapacidad temporal para el trabajo. Este tiempo es estándar y es referencial, porque puede variar dependiendo del criterio del médico tratante, ¿bien? Esta es la fórmula que les comentaba, ¿bien? Son tiempos estándares de días de incapacidad temporal. Muchas clínicas ya están adoptando esta resolución de Gerencia General de Salud, ¿bien? Porque sí, ustedes no me van a dejar mentir, existen médicos especialistas, ¿sí? Colegas que de alguna forma, no sabemos por qué, emiten descansos médicos a diestra y siniestra, ¿bien? Y los pacientes luego, los trabajadores en este caso, presentan descansos médicos prolongados y no hay pues nunca un tema de auditoría o de supervisión, ¿no? Entonces, de alguna forma, algunas clínicas en Perú ya están adoptando esta resolución de Gerencia General de Salud para poder asignar el descanso médico o la incapacidad temporal a sus asegurados o afiliados. Pregunta. Imaginemos que Ana María ha sido una trabajadora que nunca ha presentado descansos médicos, salvo estos primeros 5 días de descanso médico por esta contusión. Si Ana María solo tiene estos 5 días de descanso médico, ¿quién asumirá la remuneración de Ana María? ¿Ana María dejará de percibir su remuneración o Ana María va a seguir percibiendo la remuneración que le corresponde? Va a seguir percibiendo la remuneración que le corresponde, ¿verdad? ¿Y quién va a asumir esa remuneración? En este caso, considerando que Ana María es una trabajadora formal, será el empleador, su empresa. Exacto, el empleador, la empresa. Muy bien. Bien. Entonces, y esto está reglamentado en el decreto, o está dispuesto en el decreto Supremo 013-2019, no es que la doctora Melanie, o el doctor Carguayán, o el doctor Arce, al doctor Hudbalker que están aquí en sala, se les vino a la cabeza, no, todo esto está reglamentado, bien, ustedes saben que nosotros como trabajadores formales estamos avalados o protegidos, digámoslo así, en el régimen de la modernización de la seguridad social en salud, ¿verdad? Tenemos una ley de la modernización de la seguridad social donde nos da, bueno, no, donde se detallan nuestros derechos como trabajadores y las obligaciones de la empresa. Entonces, el tema de salud, bien, que va por esta línea, es un derecho para nosotros como trabajadores formales. Pero ustedes saben que toda ley o todo decreto legislativo para poder ejecutarse, para poder ponerse en acción y en marcha debe ser reglamentado. Entonces, esta ley de la modernización de la seguridad social en salud, 26790, fue reglamentada hacia el año 2019 por el decreto Supremo 013. Bien, ¿qué me dice este decreto supremo o qué me indica este reglamento? Que durante estos primeros días de incapacidad temporal es la entidad empleadora la que va a continuar con el pago de remuneraciones. Bien, entonces, ¿pero qué tiene que hacer esa entidad empleadora? Obviamente, para poder asumir ese pago de las remuneraciones, la entidad empleadora debe de avalar esos días de descanso o de incapacidad temporal, obviamente con documentos, ¿no? Que es el certificado médico si se atiende en la parte privada, en la clínica, en un hospital del Ministerio de Salud o gobierno regional, o en el mejor de los escenarios, sustentado por el CITT, el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo, emitido por las IPRES de salud. Bien, perfecto. Pasó el día 5, entonces
Ana María lamentablemente no tuvo un buen proceso de evolución de la enfermedad. Bien, llegó el día 5 y Ana María seguía con mucho dolor, incluso era muchísimo más intenso que al inicio. Va nuevamente donde su médico tratante, tuvo la suerte de que en ese momento se le puede hacer un examen auxiliar, bien, y le toman una resonancia. Bien, estamos poniendo escenarios ideales para poder entrar en contexto rápidamente. Realmente no es lo que sucede en nuestro día a día, pero a fines de esta capacitación vamos a hacerlo así. Bien. Resulta que Ana María no solo tenía una contusión, Ana María tenía algo más, una luxofractura a nivel sacrococcigio. Bien, es por eso que Ana María, pese al reposo, pese a la medicación, persistía con mucho dolor porque nadie le había dicho evita echarte en decúbito supino. O sea, Ana María seguía sentada, Ana María seguía echada boca arriba, o sea, no había tenido las medidas que debió tener con un mejor diagnóstico. Bien, entonces, ¿qué sucede con Ana María? Ana María va nuevamente al médico, le piden este examen auxiliar y resulta en una luxofractura sacrococcigio, una fractura de coxis, un escenario de estos. Bien, ya no solo le damos 5 días de descanso médico, sino que se amplía el descanso médico progresivo, llegando a acumular 6 semanas adicionales. Bien, el tiempo inflamatorio, el tiempo de consolidación de esa luxofractura, probablemente la rehabilitación, el tipo de trabajo que Ana María hace como profesora de educación inicial es de esfuerzo físico, tiene que agacharse, saltar, bailar con los niños del colegio, entonces, de hecho, con este diagnóstico va a ser un poco difícil que ella pueda retornar a sus actividades laborales, entonces es por eso que su médico tratante conforme la va evaluando y la va siguiendo en consulta, va ampliando el descanso hasta acumular 6 semanas. Bien, tenemos 5 días, tenemos 42 días, que es el equivalente a 6 semanas, sumando 47 días de descanso. Bien, entonces ya no solo son 5, ya son más días de descanso médico. Y aquí, con estos 42 días, Ana María seguirá recibiendo remuneración o no va a recibir remuneración. ¿Qué opinan ustedes? El empleador dirá, no, Ana María me está presentando muchos descansos médicos, le dejo de pagar. ¿Podrá pasar esto? No, ¿verdad? ¿Qué me dice la ley de la modernización en la seguridad social? Que hasta el día 20, mi empleador, bien, asume ese descanso médico o esa incapacidad temporal para el trabajo como una remuneración. Pero a partir del día 21, el escenario cambia. Bien, Ana María va a pasar a una condición, a una situación de subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Y ese subsidio, ¿por quién va a ser asumido? Por E-Salud. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que ese salud, a partir del día 21, que va a auditar los descansos médicos, los CITTs, y va a pagar la remuneración de Ana María a través de una situación particular llamada subsidio. Bien, entonces, todos los trabajadores formales, los trabajadores dependientes, tenemos derecho al subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. Y este subsidio, esta condición de subsidio, se adquiere a partir del día 21 de incapacidad temporal, pero tiene una fecha límite. Bien, esa fecha límite son 340 días consecutivos. Bien, o hasta los 340 días consecutivos en caso de cada enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pongo en rojo en caso de cada enfermedad? Porque si hoy, por ejemplo, Ana María o cualquier otro paciente inicia un descanso médico por un problema de rodilla, se abre la cuenta A de subsidios por tema de rodilla. Pero si en 2 meses, por ejemplo, en paralelo, Ana María, no sé, es diagnosticada de un cáncer de mama, por ejemplo, es un diagnóstico diferente y se abre una cuenta independiente de subsidio. No quiere decir que si hay tiempos que coinciden, Ana María va a recibir doble remuneración o doble subsidio, no. Pero para fines de más adelante vamos a ver de evaluación en COMESI, que es uno de los contextos que tenemos que tener en cuenta, cada diagnóstico va de manera independiente. Por eso es que se abren líneas y por eso es que se habla de en cada caso de enfermedad. ¿Bien? Entonces es importante tener en cuenta eso.
Todos nosotros, aquellos que trabajamos de manera dependiente, tenemos un trabajo formal, bien, estamos o recibimos algún tipo de beneficio, en este caso el subsidio de incapacidad temporal. Las mujeres que estamos en edad fértil y que hemos sido mamás hace mucho o hace poco, hemos estado en el contexto de un subsidio por maternidad, también se nos ha dado una bonificación, un dinero adicional a través del subsidio por lactancia, y bueno, en el caso de defunción, se otorga al beneficiario también que haya hecho los gastos por servicios funerarios una prestación por sepelio, que es en promedio de 2.070 soles. Bien, todo esto, doctores, todo esto, compañeros, está regulado o está dispuesto en la ley 26790, que es la ley de la modernización de la seguridad social, y está pues reglamentada por el decreto supremo 013-2019. Bien. Solo para comentarles esto, que durante los primeros 20 días de incapacidad temporal para el trabajo es el empleador quien asume la remuneración de Ana María, los 20 primeros días acumulados en el año. A partir del día 21, como se puede ver en esta imagen, se ingresa al contexto, al mundo, a la terminación de subsidio, que es asumida por eSalud. Y ustedes me dirán, doctora, pero yo trabajo en la privada, y en la privada nosotros como empresa, no sé, vamos a ponerle un nombre, como empresa Rayo, estoy con el Rayo hoy día, como empresa Rayo, seguimos pagando a nuestros trabajadores o nuestros empleados con 3 meses, con 6 meses, con 200 días de descanso médico o de incapacidad temporal. ¿No se supone que lo asume eSalud? Realmente lo asume Salud. ¿Por qué? Porque ustedes como empleadores van a asumir rápidamente, o sea, en primera instancia, esta remuneración, y le van a tener que pagar los días de pago a sus trabajadores, pero van a tener que pedir el reembolso. Bien, ¿y qué sucede? Hace un par de meses hice un par de consultorías con 2 empresas de rubros completamente diferentes para poder hacer el análisis de los descansos médicos presentados, y una de ellas, quizás la más grande de las 2 que pude consultar en su momento, había perdido, sí, ese es el término correcto, 1.000.000 de soles en subsidios, o sea, en descansos médicos no reconocidos por eSalud. Entonces, de alguna forma, quien está en una especie de desventaja es el empleador, ¿no? Porque yo como trabajador presento todos mis descansos médicos a eSalud, a mi empleador no audita esos descansos médicos, asume que los 30 días, los 20 días, los 15 días que me va dando mi médico tratante son los que me corresponde, y al momento de hacer el reembolso en el subsidio, de que el asistente social o el personal de bienestar de la oficina ingrese los papeles, los documentos a través de la plataforma Viva, la respuesta por lo general que suele ser: solo vamos a reconocer tantos días, los otros no han sido reconocidos. Y es en este contexto que el empleador puede llegar a perder hasta 1.000.000 de soles, como esta empresa que les menciono. Bien. Entonces, y no es porque yo pensaba, y así muy buena gente, pensaba que porque el empleador es buena onda y es camiseta trabajador, va a asumir este tema de subsidio o a través de manera directa con el empleador, y a futuro pedir el reembolso con eSalud. No, no es que sea por buena gente, sino que en el reglamento de esta ley de la modernización está descrito. ¿Qué describe el reglamento? Que la entidad, que existen entidades empleadoras, bien, que tienen que continuar con el pago de las remuneraciones, los días de pago, y solicitar en adelante el reembolso a eSalud. Bien, entonces existen este tipo en el artículo 17 de este reglamento, el decreto supremo 013, está descrito eso. Bien, entonces eSalud va a reembolsar lo abonado por el empleador en este caso, ¿no? Salud describe una lista de situaciones en las que el pago del subsidio va a ser directamente por eSalud. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, los asegurados, pescadores y procesadores pesqueros, los trabajadores portuarios, los agrarios y otros que sean incorporados en la ley, como los CAS, por ejemplo, como los que trabajamos en el sector público. Muchas veces estamos en este contexto. Aquellos que no están, como la parte privada, por ejemplo, manufactura, producción, alimentos, etcétera, no calzan aquí como pago directo. Entonces se entiende que es el empleador quien debe asumir el pago directo de este subsidio, y finalmente o posteriormente
cumpliendo estos requisitos, solicitará el reembolso a E-Salud. Bien, entonces, no es que los empleadores seamos buena onda y estemos pagando el subsidio porque somos camiseta trabajador, no, es porque existe una ley que ya está reglamentada que nos obliga a realizar este acto con nuestros trabajadores. Bien. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado sobre la incapacidad temporal para el trabajo. Bien. El contexto de Ana María es una incapacidad temporal para el trabajo por un accidente común. Bien. ¿Pudo haber sido en el trabajo? Sí. ¿Pudo haber sido coberturado o no por el SSTR? En el caso de Ana María, por el tipo de actividad que realiza, no tiene la obligación su empleador de contratarle una póliza salud o pensión de SSTR. Bien. Doctora, ¿qué hubiese pasado si Ana María hubiese tenido, o no es el contexto de Ana María, sino de un trabajador de telecomunicaciones y que se accidenta cumpliendo sus funciones? Es el mismo contexto, se generó una incapacidad para el trabajo de manera temporal, se activa en este caso el SSTR, póliza salud, inicialmente sea por E-Salud o sea por la EPS, dependiendo de dónde es que compre mi empleador, el seguro complementario de trabajo de riesgo, y desde el punto de reembolso, de remuneración, de subsidios, de remuneraciones y de subsidios, va por la misma línea. Ahora vamos a ver dónde está la diferencia. Bien, tenemos un caso 2. Bien, Ana María, gracias a Dios, digo yo siempre esto, recuperó a los 42 días, no necesitó más descanso médico. Bien, entró sí por 21 días al tema de por 21 días, no, 22 días, porque ese sería 20, por 22 días el subsidio, pero luego borrón y cuenta nueva. Bueno, no borrón y cuenta nueva, se culminó el descanso y pudo regresar a sus actividades. Bien. Pero ¿qué sucede? Vamos a ponernos en otra situación o en otro contexto. Bien, tenemos a esta persona, bien, con una condición de salud de pronto que genere desmineralización ósea, que tenga mucha predisposición. Ay, si me ayudan, por favor, con los micrófonos, se los agradecería. Tenemos este trabajo, esta persona que tuvo un accidente, bien, por alguna condición, de pronto una comorbilidad, bien, esta caída resultó en algo muy aparatoso, bien, que es una fractura compleja de tibia y peroné, imagínense, bien. Entonces, obviamente, la recuperación para este diagnóstico no va a ser solo de 20, de 30, de 40 días. Imaginemos el peor de los escenarios, se fractura expuesta, hace una infección, una celulitis, etcétera, y requiere de un tiempo muy prolongado de recuperación porque hace una pseudoartrosis, de pronto no consolida ese huesito, requiere ser reintervenido en muchas oportunidades, más la terapia que va a hacer. Imaginemos que trabaja como conductor esta persona, ha sido un accidente común, vamos a pensarlo así, igual, tiene una condición que no va a permitir que todavía regrese al trabajo. Bien, entonces, pero son 16 semanas de descanso médico. Si hacemos el cálculo, esas 16 semanas de traumatología, más las 6 semanas adicionales de manejo por rehabilitación que se le da de descanso médico, toma un diagnóstico bastante extenso, ¿ven? De más de 150 días. ¿Y qué sucede con aquellos trabajadores que presentan descansos médicos continuos de más de 150 días con diagnósticos afines? El salud genera una alerta, ¿verdad? Porque ya con 150 días se sobreentiende que esta persona está en el contexto del subsidio de salud por incapacidad temporal para el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? El salud, quien es el que va a pagar el subsidio, genera una alerta. ¿Y qué dice? Carambas, ¿cuánto tiempo más voy a seguir pagando el subsidio a este trabajador? Ya tiene 150 días de descanso médico continuo, probablemente siga presentando más porque la condición que tiene lo requiere, pero para salud necesita una auditoría. Entonces, ¿qué sucede con este paciente que presenta 150 días de descanso médico continuo? Salud tiene unas comisiones especiales que son las famosas COMESIS, las comisiones médicas calificadoras de incapacidades. Bien, solo están en salud. Recuerden, si por aquí hay algún colega que trabaja en MINSA, esas COMESI solo están en salud. Bien, porque es finalmente quien va a definir si va a continuar o no pagando el subsidio a los trabajadores. Bien, entonces, COMESI tiene que auditar la evolución, la historia clínica de este trabajador y definir si esta incapacidad es temporal o no temporal. Es decir, si es temporal,
ok, le vamos a dar chance a que se recupere. Y si es no temporal, ya no tengo solución o de pronto ya no voy a seguir pagando subsidio porque veo que el pronóstico es desfavorable o que no tiene cura o que va a quedar con alguna secuela importantísima que ya no va a recuperar. Entonces, los pacientes, o en este caso los trabajadores que presentan descansos médicos continuos de 150 días consecutivos en adelante por diagnósticos afines, pasarían a ser evaluados por la COMESI. Pero existen otras situaciones en las que COMESI también tiene que evaluar a estos trabajadores, ¿bien? O a estas personas que están en el contexto del subsidio. Por ejemplo, con un impedimento configurado o un tratamiento de larga data, perdón. Donde, por ejemplo, veo un impedimento configurado, perdón, o un tratamiento de larga data en pacientes con insuficiencia renal crónica que están en diálisis y que lamentablemente, pese a la diálisis, están descompensados. Entonces, sabemos que es un diagnóstico. O las personas con diabetes mellitus, por ejemplo, que terminan en una amputación o hacen las complicaciones tardías de la enfermedad, de pronto en una secuela de una ACV o una lesión medular, que sabemos que el pronóstico o el impedimento es configurado, el tratamiento va a ser, perdón, de larga data. Bien. Pronóstico incierto, los problemas neoplásicos, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, la ciencia avanza y el tratamiento para cáncer avanza, existen situaciones en las que la naturaleza de la patología oncológica es bastante arrasadora, digo yo, incapacitante, y sabemos que el pronóstico de esta enfermedad es incierto, ¿bien? Y justo en lo que estamos hablando, 150 días consecutivos por diagnósticos afines en el año, o 90 días no consecutivos por diagnósticos afines. El primer contexto es un poco el que les comentaba hace un rato, ¿no? Se fractura, descanso médico. Se complica, más descanso médico. Lo operan, descanso médico. Lo reintervienen, descanso médico. Sigue siendo por el mismo diagnóstico. Hace rehabilitación, pero no es suficiente para que regrese al trabajo, sigue en descanso médico. Son diagnósticos consecutivos son descansos médicos consecutivos por diagnósticos afines. 90 días no consecutivos, ¿qué significa? Ok, hoy me lesionó y me golpeó la rodilla y me dan 10 días de descanso médico. Voy a trabajar, pero lamentablemente mi oficina está en el piso 5 y no hay ascensor. El subir y bajar las escaleras hace que el dolor de mi rodilla se reagudice, se inflame. 5 días o 10 días más. Voy, estoy bien, me mandan a terapia y el médico rehabilitador me dice, ¿sabes qué? No, necesitas más descanso médico porque subir y bajar las escaleras no va a ayudar en tu recuperación. Ok, hago terapia, mejoro. Estoy un mes sin descanso médico y vuelvo a presentar dolor que se va a exacerbar por algún movimiento y sigue siendo por el golpe, a consecuencia del golpe, que inicialmente de pronto fue una contusión, pero luego de un examen auxiliar como una resonancia no solo fue una contusión, sino una lesión de meniscos, una lesión de ligamentos o de alguna estructura compleja a nivel de rodilla. Entonces, son 90 días no consecutivos, enero sí, febrero no, marzo sí, abril no, acumulamos 90 días, pero los diagnósticos tienen que ser afines. Bien, aquí son patologías relacionadas y en esta condición pasaría a COMESI. Esta pregunta es interesante porque hasta hace un par de años que no estaba tan metida en esto, yo pensaba que salud, obviamente que es quien paga el subsidio, es quien pide la solicitud de evaluación de cada caso COMESI, ¿bien? Y de salud está aquí, ¿no? O sea, la unidad que presta este servicio económico, el subsidio, es quien va a solicitar la evaluación. Y no me van a dejar mentir algunos colegas que de pronto trabajan o han trabajado en salud, que la historia clínica virtual, cuando uno va dando descansos médicos, se va generando como una cuenta, ¿verdad? Y cuando ya pasa o llega a los 150 días y va más adelante, se genera la alerta de COMESI. Bien, la salud tiene un buen registro o un buen flujo de historias clínicas y al que le ha sumado este tipo de prestaciones. Bien, entonces es importante tener en cuenta eso. Pero ¿qué sucede si de pronto de salud se le pasa? Bien, porque puede ser que en salud sí, el paciente siga presentando descansos médicos, el asegurado siga, y ustedes como empleadores conocen que ya debería de pasar a COMESI, pero COMESI todavía no los llama. Y es más, COMESI ni siquiera está enterado porque ustedes saben que es una comisión por cada red. Imagínense, en Lima solo hay 3 COMESIs, Red Almenara, Red Bagliate y Red
es Abogal, bueno, Lima región, ¿no? Y bueno, y Callao, pero no se Oye, abastece me para tienes hacer que el echar proceso. para que el equipo Morocho, ¿eh? Entonces, Y me dijo, hola, Marocho. Marocho, soy yo. Cuando fui a Moncayo, le pedí el número de Hola, Cecilia, chicos, el micro de alguien está abierto y de repronto escuché que están hablando de mí. Espero que sean cosas buenas, por favor. Bien, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser el empleador también el que solicite que el expediente o que el caso pase a Comesi. Así que ya saben, doctores, si son médicos de empresas, si trabajan en recursos humanos y tienen esta suerte de pacientes con descansos médicos prolongados que están eternamente en subsidios y que aún Comesi no los ha revisado, ustedes como empleador podrían solicitar que el establecimiento de salud donde se atiende, donde se acumula, envíe el expediente a Comesi. ¿Bien? Es raro que el propio asegurado lo solicite porque finalmente sigue en subsidio y ustedes como empleadores siguen asumiendo el subsidio, pero sí hay excepciones. Bien, es raro, pero existen situaciones en las que el mismo asegurado realmente quiere saber cuál va a ser su pronóstico, ¿no? Si va a regresar o no va a regresar a trabajar, si va, perdón, va a continuar o no siguiendo o recibiendo el subsidio. Bien, entonces tener en cuenta eso. Bien, ¿qué es la COMESI? La COMESI es la Comisión Médica de Incapacidades, que está reglamentada o está descrita en la Ley 26790 y está reglamentada en el Decreto Supremo. Bien, recuerden, doctores, COMESI solo hay en salud, eso es importante. Bien, no esperen encontrar una COMESI en hospitales del MINSA o del gobierno regional, no, porque COMESI va a definir si mi trabajador o si mi asegurado va a seguir recibiendo o no subsidios. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Comesi? Comesi va a emitir un informe final, que es el informe médico de calificación de la incapacidad. ¿Qué resume ese informe médico? Si la incapacidad es temporal o es no temporal. No estamos hablando de permanente, ¿bien? Todavía Comesi no dice nada de permanente. Comesi dice, ¿es una incapacidad temporal o es una incapacidad no temporal? ¿Bien? ¿Qué sucede con Comesi? Comesi necesita, si bien es cierto, tiene toda la historia clínica, como es salud, porque tienen registro, Comesi necesita de un informe del médico tratante para poder ver cuál es el estado final o cómo es que se encuentra hoy por hoy ese paciente, ¿bien? O ese asegurado. Entonces, Comesi le pide al paciente, al asegurado, que traiga un informe de evaluación médica, el famoso anexo 4 que está en la página de salud. Y recalco aquí evaluación porque lo hace el médico tratante, viene de la evaluación, del seguimiento del médico tratante. Muchos de nuestros trabajadores no se atienden en salud. Algunos de nuestros trabajadores se atienden en la EPS, en las clínicas, en los hospitales del Ministerio de Salud, o en los... Buenísima pregunta, doctora. Ahora vamos a resolver esa pregunta. Gracias por escribirla en el chat. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos casos, no? El médico tratante no pertenece a salud, el médico tratante es de la clínica A, de la clínica B, o imaginemos que estamos en región y el médico tratante es el médico del hospital regional tal, porque el paciente va a pagar su cita, pagar sus atenciones a un hospital regional, porque es más rápido que salud, porque no hay una clínica que tenga la capacidad resolutiva que este paciente necesita. Entonces, les ha pasado seguramente a ustedes como médicos asistenciales de especialidades clínicas o quirúrgicas de pronto, que algunos trabajadores vienen con este anexo, bien, con estos formatos, para, para que sean llenados por los médicos tratantes. Bien, entonces es básicamente un informe médico, ¿no? Donde tenemos que resumir la historia clínica, el tratamiento que recibió, los exámenes de ayuda diagnóstica, los diagnósticos, ver si hay una secuela de esta enfermedad en este momento y el pronóstico, ¿no? El pronóstico indica, ¿se recuperará o no se recuperará en 340 días consecutivos desde iniciado el subsidio? Entonces ahí viene la duda. ¿Qué mejor que el médico tratante, quien conoce la evolución de la enfermedad, quien por la especialidad que tiene sabe muy bien cuál sería la historia natural de esta enfermedad para poder definir si el diagnóstico en este trabajador o en este asegurado es recuperable o no en este tiempo? Bien, entonces es importante que conozcamos que si somos médicos especialistas clínicos o quirúrgicos y trabajamos en una clínica o en salud, o perdón, en un hospital del gobierno regional o del MINSA, probablemente nuestros
pacientes que son de salud, en algún momento pueden venir con este documento y nosotros tenemos que llenarlo, porque finalmente somos los médicos tratantes. Bien, una vez que lleve nuestro asegurado este documento, bien, además de la historia clínica, la COMESI emitirá el famoso IMESI, justo lo que decía la doctora, ¿no? La doctora o el doctor, no recuerdo quién escribió en el chat. La doctora Elizabeth. La IMESI es el informe médico, aquí está, informe médico de calificación de la incapacidad. Son las iniciales de este informe, que es el anexo 4. ¿Qué comisión lo hizo? La fecha del informe, el número del informe, los datos del paciente, el tema de logístico de salud, los códigos que él tiene, el empleador, el RUC del empleador, cuál es el trabajo habitual y los diagnósticos incapacitantes. ¿Bien? ¿Y qué dirá COMESI? Determinará la naturaleza, que puede ser temporal o no temporal. No estamos hablando de permanente. Puede ser un no temporal, es decir, que va a requerir más de 340 días para poder recuperarse, ¿no? Entonces, probablemente este paciente siga y siga y siga, entonces sigue siendo no temporal. Y es temporal cuando sabemos que se va a recuperar en los 340 días que lo establece este documento legal. Bien, entonces recuerden que el documento que emite COMESI no tiene fines pensionarios. Bien, doctora, fue un accidente de trabajo, ¿puede con esto cobrar su pensión por invalidez? No. Doctora, ¿sabe qué? Tiene una incapacidad que probablemente también sea discapacidad. Doctora, con este documento yo como empresa lo puedo meter a mi cuota laboral de personas con discapacidad. No. El documento de IMESI, bien, o sea, el documento de COMESI, que se llama IMESI, Informe Médico de Calificación de la Incapacidad, solo sirve para que Salud sepa si va a seguir o no va a seguir pagando subsidios a sus afiliados, ¿bien? Y ahora vamos a resolver de repente la pregunta de la doctora Elizabeth. Bien, entonces, muy bien, doctora. El caso que vimos, doctora, es una caída en una casa, es un accidente común, el paciente estuvo con mucho descanso médico, probablemente la incapacidad de este paciente sea temporal, bien, porque se va a recuperar dentro de los 340 días, y es lo que groseramente se sabe que demora en recuperar una fractura compleja de tibia y peroné, bien. Pero, doctora, ¿qué sucede con las contingencias laborales? Es decir, la persona que se accidentó en el trabajo, la persona que se enfermó en el trabajo, ¿pasa a COMESI? No. Los diagnósticos que son reportados como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, coberturados o no coberturados por el SSTR, porque sabemos que si, por ejemplo, Ana María se hubiera caído en el nido, es un accidente de trabajo, pero no coberturado por el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque la naturaleza de su trabajo no obliga a su empleador a pagarle, pero sigue siendo un accidente de trabajo. Entonces se debe reportar como tal. Bien, ¿qué sucede en las condiciones o en las contingencias laborales? En las contingencias laborales, la ley de la modernización de la seguridad social protege al asegurado. ¿Bien? ¿Qué significa? Que si ha sido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no va a pasar a COMESI y podría recibir continuamente hasta los 340 días de subsidio. Bien, entonces tener en cuenta eso, porque muchas veces, doctora, ¿sabe qué? Tengo accidentes de trabajo y ya va por el día 180 y nunca lo llama COMESI. Es que nunca lo va a llamar porque COMESI no va a evaluar contingencias ocupacionales, ¿bien? O laborales. Tener en cuenta eso, ¿bien? Muy bien, caso número 3. Tenemos, no sé si ya habemos chicos de Arequipa aquí, bueno, yo soy del sur, pero no soy de Arequipa. Tenemos un trabajador de una cementera muy conocida del sur, bien, Marco, vamos a poner el contexto de Marco. Marco tiene 55 años hoy por hoy, bien, laboró desde los 25 años de edad en una empresa cementera en Arequipa, ya se pueden imaginar qué cementera es, bien. Ustedes saben que en el contexto de la ley de la modernización de la seguridad social, además de tener nuestro beneficio de salud, sea por e-salud o sea por una EPS, tenemos un beneficio previsional, que es la pensión, ¿verdad? Mes a mes nosotros aportamos a un sistema previsional, que puede ser un sistema nacional o un sistema privado, ¿verdad? El sistema privado conocido como AFP, bien, el sistema nacional conocido hoy por hoy como ONP. Bien, entonces, en este caso, desde que ingresó, decidió afiliarse a un sistema previsional, no sabemos si es ONP, no sabemos si es AFP, pero está afiliado como trabajador formal. Inicialmente ingresó como peón
tuvo un buen performance, se capacitó progresivamente y desde el 2018 realiza sus actividades de supervisión y control. Es decir, inició como peón y ahora está como supervisor. Pero ¿qué sucede? En febrero, ¿sí?, sufre un DCB, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Estuvo hospitalizado 2 meses y al alta tuvo manejo por neurología, manejo por rehabilitación, hizo terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, y pese al manejo integral por rehabilitación quedó con algunas secuelas. En este caso, una hemiplegia bastante importante por un problema motor y un problema de la comunicación. Vamos a ponerle una fascia global, ¿bien? Su empleador, de alguna forma, lo ayudó, ¿verdad? Y es más, su derecho es acceder al subsidio por incapacidad, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, probablemente haya pasado por Comesi le haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a darte chance hasta los 340 días, porque te puedes recuperar, pero llegaron a los 340 días y el trabajador no se recuperó, ¿bien? La empresa de pronto le daba licencias, le daba permisos, fue bastante amigable con el caso de Marco, pero quedó con una secuela bastante incapacitante, una hemiplegia, usuario de silla de ruedas, una fascia global, y lamentablemente con esta condición ya no podía regresar a su trabajo. Bien, era de pronto peligroso para él, o sea, regresarlo en la empresa era bastante peligroso para él, riesgoso. Bien, negoció su salida. Bien, negoció su salida para el año 2021, llegó a un buen acuerdo con su empleador. Hay negociaciones que se pueden hacer en favor de pronto al trabajador, porque tranquilamente el empleador le dijo, bueno, no te renuevo, ¿sabes qué? Ya no puedo tenerte aquí porque ni siquiera fue un accidente ocupacional, ¿no? Entonces, pero en este caso hubo un buen acto del empleador, negociaron su salida, bien, y el trabajador se desvinculó. Pregunta, ¿Marco podrá seguir laborando como supervisor en la cementera? Por la condición en la que se encuentra ahora, una hemiplegia y una fascia global, definitivamente no. En su trabajo habitual, no. ¿La secuela de Marco es de origen común o es de origen laboral? ¿Qué opinan ustedes? ¿Marco tiene una ACV o una secuela de ACV? ¿Es común o es laboral? Súper sencilla la respuesta, ¿verdad? Es de origen común, fue un accidente o un DCB, salud común. Marco tiene 55 años, bien, ya no puede trabajar en otra cosa porque lamentablemente la secuela es bastante extensa y es incapacitante. Marco podrá aportar hasta los 70 años para jubilarse, difícilmente, ¿no? A menos que en casa hagan una chanchita y aporten hasta que Marco cumpla 70 años, lo pueden hacer, pero imaginemos que Marco fue el único sustento de su familia, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente lo puede hacer. Ahora, Marco puede acceder a una pensión, ¿bien? No llega a los 70 años porque ya no puede trabajar. Lo normal es que nos jubilemos los hombres a los 70 y las mujeres a los 65. Y si el tiempo de vida se va alargando, probablemente salga una nueva normativa que prolongue ese tiempo de jubilación. Es más, hoy por hoy los cálculos de pensiones en el sistema de la AFP y la ONP ya consideran 108 años, creo que fue el tiempo de vida para hacer el cálculo. Entonces, la expectativa de vida de las personas está incrementando. Entonces, hoy por hoy es 70 años en los hombres, 65 años en las mujeres. En la situación que tiene Marco, no va a poder jubilarse por edad, pero él puede acceder a una pensión. Esta pensión se llama pensión por invalidez, ¿bien? Que lo da su régimen previsional, sea ONP o sea AFP. Cada uno de ellos tiene una normativa que regula el proceso y cada uno de ellos tiene un flujo particular, ¿bien? Si recuerdan, Marco perdió el vínculo de trabajo, ¿bien? Marco ya no trabaja. Entonces, y vamos a pensar que Marco aportó a la ONP, está en el decreto ley 19990, ¿bien? Marco aportó a la ONP. Entonces, pero ya no trabaja, es decir, si yo quiero que se atienda en e-salud para poder pasar por una evaluación de invalidez, ya no lo pueden atender porque no está activo en e-salud. Entonces, ¿qué existen en el Perú? Existen comisiones, bien, médicas calificadoras de incapacidad, no es incapacidades, comisiones médicas calificadoras de incapacidad, que son las CMCI. Estas comisiones médicas calificadoras de incapacidad están en los diferentes subsectores, están en e-salud y están en el Ministerio de Salud, es decir, hospitales del MINSA y de gobiernos regionales.
Estas comisiones de incapacidad van a tener la finalidad de evaluar y calificar a estos trabajadores que por alguna contingencia de salud, sea accidente o sea enfermedad de origen común, no pueden seguir trabajando. Bien, si el señor Marco no tiene vínculo de salud, le corresponderá acudir a una comisión del Ministerio de Salud, ¿verdad? Si el señor Marco tuviese salud en este momento, se entera de que puede acceder a esta pensión por invalidez y todavía no se ha desvinculado de su empleador, Marco, por estar activo en salud, ser titular activo, le correspondería ir a las comisiones de salud. Estas comisiones están en los hospitales del MINSA, Gobierno Regional y de Salud, de los hospitales nivel 2-2 en adelante. Aquí en Lima, los institutos, están los hospitales generales, en regiones los hospitales regionales, de nivel 2-2 en adelante tienen estas comisiones. Pero recuerden que solo ven contingencias de origen común, enfermedades o accidentes, ¿bien? Entonces, recuerden que incapacidad es esto, incapacidad es la dificultad o la disminución de la capacidad laboral que tiene el trabajador para poder realizar, o la persona para poder realizar su trabajo habitual. Esta incapacidad puede ser por una enfermedad o accidente común, o por una enfermedad o un accidente laboral. En este contexto del señor Marco estamos hablando de una enfermedad común todavía, ¿bien? Eso es lo que les decía, nosotros tenemos salud y tenemos pensión, nuestro empleador nos paga salud o EPS y a nosotros nos descuentan mes a mes para un sistema previsional, sea ONP o sea AFP. Creo que esto lo tenemos claro todos, ¿verdad? Y aquí está el flujo, ¿no? Si yo soy aportante a la ONP, bien, y yo quiero acceder a esta pensión, la ONP es el Sistema Nacional Previsional, dependiendo de si estoy activo o no en salud, me iré a una comisión. Si estoy activo en salud, soy el titular activo en salud, me iré a esta calificación médica de incapacidad al hospital de salud. Si no estoy en salud, me tendré que ir a un hospital del MINSA y de gobierno regional. Bien, en los hospitales o estas comisiones tienen sus flujos ya establecidos, evalúan los casos, evalúan los expedientes y emiten un informe médico, bien, un certificado médico de incapacidad que requiere este usuario para poder acceder a la pensión por invalidez en el marco del decreto ley 19.990, ¿bien? Y es ahí donde seguramente ustedes recuerdan este concepto de menoscabo, ¿bien? Las comisiones van a definir el menoscabo. El menoscabo es la representación de una deficiencia, es decir, de la pérdida de la estructura o función en porcentaje, ¿no? Si esta persona diabética perdió la pierna por la enfermedad sistémica de la diabetes, 70% de menoscabo. Si esta persona por una retinopatía diabética perdió la visión de ambos ojos, 70% de menoscabo. Para eso existen manuales, calificadores, herramientas de calificación. Bien, lo mismo sucede si yo aporto el sistema previsional privado, en este caso la AFP, iré a la AFP y la AFP tiene también su propio flujo y su propia directiva de manejo. ¿Bien? Perfecto, esto es lo que les comentaba, dónde están las comisiones para el Sistema Previsional Nacional o la ONP. En los hospitales de MINSA, Salud o gobiernos regionales son comisiones, bien, formadas por 3 médicos de diferentes especialidades, bien, si son institutos, obviamente los médicos que conforman las comisiones son los especialistas según la cartera de servicios de los institutos, ¿no? Entonces, emiten los certificados que van a valorar el daño, van a emitir un informe, un certificado médico, y con ese informe podrán ir, es un requisito de los que necesita el afiliado para poder ir y tocarle la puerta a la ONP y acceder a un beneficio, en este caso a una pensión por invalidez. Bien, en la AFP es muy parecido el flujo, bien, la AFP asigna a sus médicos consultores, esos médicos consultores evalúan, las AFPs tienen sus propias comisiones también, y evalúan el daño de este paciente y emiten también un documento. Bien, eso es en una contingencia común. ¿Qué sucede si estamos frente a una contingencia laboral? Bien, en puestos de trabajo cuyos trabajadores tienen un seguro complementario de trabajo de riesgo. Bien, cuyo empleador está obligado a tener un seguro complementario, o pagarles un seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Y qué sucede si luego de este accidente, por ejemplo, este trabajador de construcción civil se cae, se fractura una vértebra,
y queda con una lesión medular completa. Hizo rehabilitación, hizo tratamiento, lamentablemente esta deficiencia es permanente y es incapacitante. Es un accidente de trabajo que generó una lesión medular. La condición o la naturaleza del trabajo amerita y obliga a que este trabajador tenga el SSTR. Entonces, inicialmente se atendió por el SSTR Salud, bien, tuvo sus atenciones por el SSTR Salud, pero su médico tratante le dice, ¿sabes qué? Ya hemos llegado al máximo, a lo máximo de funcionalidad posible, tienes una lesión medular completa, ya sabes autocateterizarte, ya sabes usar tu silla de ruedas de manera autónoma, pero ya no vas a poder seguir, o sea, las atenciones médicas no van a permitir no van a mejorar tu funcionalidad. Entonces, yo como rehabilitación, yo como neurocirugía, ya no puedo hacer más por la condición, entonces estarías de alta, ¿bien? Esta persona no va a poder regresar a trabajar como obrero en construcción civil. Entonces, ¿qué podrá hacer? Podrá solicitar la activación del SSTR pensión, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, póliza pensión, ¿bien? Entonces, igual que Leopoldo. Leopoldo es un minero de socavón, trabajó mucho tiempo, tiene su SSTR y lamentablemente por la exposición a las partículas y demás desarrolló una neumoconiosis, le hacen la radiografía y es una profusión 2/2, le hacen una espirometría y tiene pues un patrón restrictivo bastante importante, tiene una disnea nivel 3, satura por debajo de 92, o sea, está bastante comprometido, ya no puede trabajar en su puesto habitual y podrá acceder a una pensión, a un sistema pensionario en el contexto del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Existe este Decreto Supremo 003, bien, que habla o que regula las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Bien, ustedes como médicos que trabajan en salud ocupacional, como profesionales de salud ocupacional, conocen mejor que yo todo este régimen, ¿no? 97, la ley de la seguridad de la modernización, el decreto supremo del año 97 que habla sobre el reglamento, el decreto supremo 03 del 98 que habla sobre el seguro complementario, la resolución ministerial 480 donde está el listado de enfermedades profesionales, y así todos los documentos que desencadenan el seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos SSTR Salud, tenemos el SSTR Pensión. El SSTR Salud puede ser comprado a eSalud propiamente. Nosotros que trabajamos para el Ministerio de Salud, por ejemplo, nuestro empleador nos compra SSTR Salud eSalud. Los que trabajan en la privada, la gran mayoría compran el SSTR Salud en las EPS, en las diferentes que ustedes se puedan imaginar. Ese SSTR me cobertura atención médica, hospitalización, farmacia, prótesis, ortesis correctamente justificadas, ¿no? Si queda con alguna secuela incapacitante, podría acceder a una pensión por invalidez en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que puede ser dada por la compañía de seguros si es que mi empleador compró el SSTR pensión a una compañía privada, o en el caso de nosotros, por ejemplo, MINSA, o los que trabajamos para el Estado, el empleador compra el SSTR pensión a la ONP SSTR, o sea, es como un seguro chiquito, vamos a ponerlo así, del Estado, ¿no? O sea, la ONP tiene su propio SSTR pensión, ¿bien? Si quedo en una condición de incapacidad, o sea, que no puedo retornar a mi trabajo habitual, podré recibir, dependiendo del resultado de mi valoración, una indemnización o una pensión. Si fallezco, mis derechohabientes, mi esposo o mis hijos pueden acceder a una pensión de orfandad y, bueno, también cobertura de los gastos funerarios. Bien, entonces, yo me accidento y quedo con una secuela incapacitante. No voy a poder regresar a trabajar, no voy a poder regresar a trabajar, entonces voy a solicitar la activación de mi seguro complementario de trabajo de riesgo. Me voy a ir a la compañía de seguros Estrellita del Norte. Ya no estoy con Rayito, ya me voy a la compañía de seguros Estrellita del Norte. Inicialmente, obviamente, activé mi SSTR Salud. Mi médico tratante me dice, ¿sabes qué? Pablo, vamos a pensar que soy Pablo, te has caído, te has fracturado, has quedado con una lesión medular, te operamos, hiciste rehabilitación y has quedado con una lesión medular completa. Vas a ser usuario permanente de silla de ruedas, ya el tratamiento integral de rehabilitación te ha hecho lo más autónomo posible,
pero ya no vas a poder trabajar en lo que antes hacías. Y tienes derecho a poder activar el SSTR pensión. Entonces, yo como trabajador iré a la compañía de seguros y le diré, presentaré mi solicitud de activación del SSTR pensión. La compañía de seguros pedirá a mi empleador el reporte del trabajo, del accidente, un poco de repente el profesiograma para saber si realmente la condición en la que me encuentro yo ahora no es compatible con que yo siga en mi trabajo habitual, es decir, que haya perdido la capacidad para poder realizar mi trabajo habitual. Si es en un accidente quizás sea mucho más fácil determinar la causalidad, ¿no? Porque es un evento puntual, pero en una enfermedad sí es importante definir ese nexo causal. Entonces, la compañía de seguro, ahí existe un vacío que ustedes ocupacionales mejor que yo conocen. O sea, ¿quién va a definir la causalidad? En teoría es la compañía de seguros, porque es quien va a soltar, es decir, la compañía de seguros deberá de tener sus médicos especialistas. Bien, ahora lo vamos a ver. Tengo preguntas súper interesantes. Entonces, la compañía de seguros tendrá que definir el nexo causal, porque es finalmente con su staff de especialistas, ¿bien? Y definirá. Entonces le pedirá a la empresa los monitoreos ergonómicos, la vigilancia que pudo haber hecho en el transcurso de la exposición y todo lo demás. Se armará un expediente y la compañía de seguros asignará a una institución para que se evalúe ese trabajador. Esa institución va a evaluar al trabajador, bien, que evaluará la capacidad funcional residual, es decir, el daño. Pedro o Pablito llegó con una lesión medular, nivel dorsal, nivel sensitivo tal, nivel motor tal, dependiente de silla de ruedas, no realiza marcha, reflejos o hiperreflex, espasticidad de miembros inferiores, detallará todo el contexto clínico de cómo llega el paciente, ¿bien? La compañía de seguros con sus médicos o con su staff de evaluación utilizará ese informe. Algunos especialistas que evalúan al paciente ya asignan porcentajes de menoscabo porque son especialistas de mucho tiempo en eso y la compañía de seguros recibe eso y acepta lo que el médico especialista le dice, igual hace una auditoría porque tiene médicos para eso y emiten un informe. Bien, entonces el médico especialista, estamos ya por acá, y entrega ese informe a la compañía de seguros recopila toda la información y emite un informe. Bien, ese informe determina la pérdida de la capacidad que tienes, la capacidad funcional residual, es decir, cuánto el daño expresado en porcentaje. Aquí nuevamente entra a tallar el término de menoscabo. Bien, ¿qué sucede si yo como trabajador no estoy de acuerdo con lo que la compañía de seguros indica? Bien, porque puede ser que yo esperaba calzar en el contexto de una pensión, bien, pero la compañía de seguros emite un informe con un 40% de menoscabo. 40% vamos a ver con una tablita más adelante, que es compatible con indemnización en el contexto del seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, ¿qué sucede si yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la aseguradora? Podré ir a una entidad dirimente, ¿bien? En la calificación. Ojo, el Instituto Nacional de Rehabilitación es la entidad dirimente en la calificación de incapacidad o invalidez por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en el contexto del seguro complementario de trabajo de riesgo. Bien, todo esto no lo hemos inventado nosotros, no lo ha inventado el doctor Hu, ni el doctor Arce, ni la doctora Ramírez, no. Todo esto está descrito en este decreto supremo 00398, ¿bien? Si el INR hará una evaluación, nuevamente esta evaluación o este proceso es pagado por la compañía de seguros, ¿bien? El INR hace una evaluación y emite un dictamen también. Puede ser que diga 42, ok, sigue siendo indemnización, ¿verdad? A partir de 50 en adelante es pensión. Y yo como Pío Pablito no estoy de acuerdo con lo que dice INR. Existe una tercera instancia administrativa de apelación, que es el Centro de Conciliación Nacional y Arbitraje, SECONAR. Se presenta la solicitud, la compañía de seguros envía todo el expediente a SECONAR y sería la tercera vía administrativa, digamos así, regulada. ¿Esto se puede judicializar? Por supuesto que se puede judicializar, pero en el proceso administrativo está descrito como tal con estas tres instancias. ¿Bien?
perfecto. Y eso es lo que les decía, ¿no? Si luego de la evaluación en el SCTR tengo un porcentaje que va 20, 40, 50, es decir, menos de 50, entre 20 y 50, yo podría acceder a una indemnización. Bien, menos del 20% es nada. O sea, doctora, perdió, y es lo que pasaba muchas veces. En algún momento yo estuve en la segunda instancia como médico evaluador en el INR, entonces llegaba, y seguramente muchos de ustedes conocen el manual de evaluación, llegaba el paciente con la amputación de una falange parcial, de una amputación parcial, perdón, de falange de un dedo, y en primera instancia, que es la compañía de seguros, el informe salía con 7%. Bien, llegaba a mí, INR como dirimente, no va a cambiar muchísimo. ¿Por qué? Porque en amputaciones, por ejemplo, los puntos son muy cerrados, no hay un intervalo, no hay un intervalo de porcentajes, es un punto muy puntual. Entonces seguiré diciendo 7, de repente cuando llega conmigo hay un poquito más de dolor, no es 7, sino es 8, pero no va a pasar de 20. Entonces, con menos de 20 no se recibe nada. De 20 a 50, la compañía de seguros tiene que prestar una indemnización. De 20 a menos de 50. Y a partir de 50 ya es pensionable. Bien, y cuando hablamos de pensión tenemos 2 puntos de corte. Menor a 66.6, y pongo así porque la norma me indica 2/3. Nosotros somos un 100%, nuestros 2/3 sería 66.6 periódico puro, que traeré las matemáticas acá. Bien, entonces, doctora, y si tiene 66.6, no es 66.5, perdón, porque hay resultados que con esos porcentajes con decimales inclusive. Entonces, si es menor a 66.6, es decir, un 66.4, sigue siendo aquí, menor a 60%, menor a 66.6. Si es un 66.7, ya se va aquí. Entonces, y dependiendo de si es una incapacidad parcial pensionable, es decir, mayor a 50, o es una incapacidad total que es pensionable, es que se va a calcular la pensión. Bien, y existe una situación, no está descrita como tal, como gran invalidez, pero las compañías de seguros lo aceptan como tal. ¿Qué es una persona con gran invalidez? Es una persona que además de tener un porcentaje igual o mayor al 66.6%, al aplicarle una escala de dependencia, que es el famoso índice de Bartel, para los que conocemos ese índice de Bartel, me indica que esta persona es dependiente en la mayor cantidad de actividades de la vida diaria. Es decir, que realmente el daño genera un impacto no solo en su vida laboral, sino también en su día a día, en las actividades de la vida diaria. Y a esta persona, al necesitar ayuda en actividades tan básicas como comer, vestirse o ir al baño, pues obviamente tiene que recibir una bonificación adicional, pudiendo recibir hasta el 100% de una pensión. ¿Bien? Existen precedentes del Tribunal Constitucional y obviamente si uno hace el análisis es compatible, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, recibo una pensión por gran invalidez, ¿qué quiere decir? Que tengo un daño por encima del 66.6% y encima soy dependiente de un cuidador, no voy a poder trabajar, o sea, es incompatible que yo también esté en una planilla recibiendo un salario por otra cosa. Doctora, pero ¿qué sucede si es un paciente con esclerosis lateral? Bueno, la esclerosis no es una enfermedad común. Si es un paciente, es una enfermedad común, con un traumatismo vertebromedular cervical, bien, nivel alto, es cuadri y encima es dependiente, pero puede trabajar utilizando sus funciones mentales superiores. ¿Podrá recibir una remuneración? No es compatible, o sea, va a recibir solo la pensión. O renuncia a la pensión y trabaja en una remuneración, o recibiendo la remuneración, o solo tiene que escoger una de las dos, ¿bien? ¿Cuándo sí podría ser compatible? Cuando la pensión por invalidez cuando es una invalidez permanente parcial, es decir, estamos hablando de un porcentaje de menoscabo que calza aquí, entre el 50 y menos del 66%. Aquí, si está en este cuadrito de incapacidad parcial o invalidez parcial para el SCTR, incapacidad e invalidez, al final es la misma connotación, hay que hacer la equivalencia nada más. Cuando hablemos de incapacidad parcial, es decir, que está entre el 50 y el 66, aquí sí podría de alguna forma trabajar, pero trabajar no en su labor habitual, sino que probablemente regrese con ajustes, regrese
con cambios en la estructura, con un equipamiento adicional o incluso reubicado, ¿no? O sea, sí es compatible una pensión por invalidez parcial y una remuneración, pero en invalidez total y en gran invalidez no hay compatibilidad. ¿Qué sucede? Muchas veces fomentamos a la informalidad, ¿no? Porque se queda por recibo por honorarios para recibir la pensión por invalidez, y es que pongámonos la mano al pecho, ¿no? O sea, una condición de invalidez o de gran invalidez es realmente devastadora como familia y también a nuestra economía, ¿no? Una persona con lesión medular, por ejemplo, es dependiente y además requiere un montón de cosas adaptadas en su casa, pañales, cateterismos y demás. Entonces, es por eso que muchas veces sacan de alguna forma la vuelta a estos precedentes, ¿bien? Y ya para terminar, y no aburrirlos, porque sé que hablar mucho y escuchar mucho tampoco es metodológico, vamos con el último caso. Bien, hemos hablado de incapacidad temporal para el trabajo, ¿cierto? Se acredita con los descansos médicos, con los CITTs. Cuando un descanso médico en una contingencia común es prolongado, pasaré a la COMESI para ver si esa COMESI, sí, para ver si yo como trabajador voy a seguir recibiendo subsidio, ¿cierto? Muy bien. Hemos hablado de las incapacidades permanentes, que pueden ser por una enfermedad común o un accidente común, y pueden ser por un accidente o una enfermedad de origen laboral. Hemos visto que cada una tiene sus normativas, ¿bien? Y cada uno tiene sus procesos específicos de evaluación y de valoración. Y cada uno tiene también sus herramientas para evaluar y valorar, ¿bien? Ahora vamos al caso número 5, que es lo que nos faltaba. Hemos hablado de incapacidad, hemos hablado de invalidez, y ahora vamos a hablar de algo que me gusta más que incapacidad e invalidez. Si lo otro me gusta, esto me apasiona, que es discapacidad, ¿bien? Teníamos al señor que tuvo el accidente, ¿verdad? A Pablo. Pablo, de hecho, tiene incapacidad para el trabajo. Ya no va a poder trabajar como obrero, ¿bien? ¿Va a recibir su pensión por invalidez? Probablemente sí, no lo sabemos. Pero Pablo, a consecuencia de esa condición de salud, bien, adquirida por un accidente de trabajo, ha dejado de hacer actividades vitales que le corresponde hacer para su edad. Bien, ha dejado, por ejemplo, de trabajar, que es una actividad importante. Imaginemos que Pablo estudiaba, era técnico, era obrero, pero en las noches estudiaba administración. Probablemente haya dejado de ir a estudiar porque su universidad es inaccesible, porque no hay cómo llegar de su casa a la universidad. Imaginemos que Pablo vive en un distrito donde para llegar a su casa tiene que subir esas escaleras municipales que son eternas y amarillas. Bueno, eran amarillas, no sé qué color sean ahora. No va a poder siquiera salir de su casa, que es una actividad o es una situación vital. Bien, si Pablo es casado y por la lesión medular no va a poder tener relaciones sexuales con su esposa, no puede participar de una situación vital para Pablo. Entonces, Pablo, a consecuencia de una condición de salud permanente, deja de hacer actividades como desplazarse, como caminar, como saltar, como miccionar de manera espontánea, como hacer deposiciones de manera espontánea, como vestirse de manera autónoma, todo, o como desplazarse, como ir a comprar o como ir a estudiar, y ha dejado de participar en situaciones vitales. Con estos tres componentes, Pablo, además de ser una persona con incapacidad, es una persona con, ahí viene la palabra. Entonces, Pablo, bien, quiere acceder a parqueo preferente, bien. Pablo quiere acceder y miren, justo aquí dice, ¿no? El parqueo es exclusivo para personas con discapacidad. Si alguien más que no acredita esta condición de discapacidad, será multado. Y está la ley 28084, ¿bien? Entonces, Pablo necesita acceder a este beneficio para personas con discapacidad, ¿bien? Pablo necesita acreditar esta condición de discapacidad con un documento médico, ¿bien? ¿Cuál es ese documento? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Certificado médico, un carnet de CONADIS o un certificado de discapacidad? ¿Cuál es ese documento médico que acredita la condición de vulnerabilidad de Pablo para poder acceder a los beneficios que les corresponde por ser persona con discapacidad? La doctora Maylin dice certificado de discapacidad, Margarita dice carnet de CONADIS, el doctor Quispe dice carnet. Es una pregunta con truco, ¿ah? ¿Tenemos aquí médicos certificadores
¿O no hay médicos certificadores? Dígame sí o no. Creo que el doctor Arce es médico certificador, el doctor Hu también es médico certificador. ¿Tenemos médicos certificadores de discapacidad aquí o no? Yo soy médico certificadora, por ejemplo. El doctor Carguayanqui creo que también es, no sé si ha hecho el curso. Bueno, es un documento médico. Muy bien, doctor Núñez, claro que sí, perdón. Virtual, muy bien. Es, el Instituto de Rehabilitación, ahora les voy a comentar que hace mes a mes convocatoria para hacer el comentario. Entonces, es un documento médico. ¿Nosotros emitimos carnets de CONADIS? No, ¿verdad? Entonces aquí ya descartamos, y ahora les voy a decir por qué. El documento médico que acredita esta condición de vulnerabilidad, es decir, de persona con discapacidad, es el certificado de discapacidad. No lo digo yo, no lo dice el doctor Carguayanqui, no lo dice el doctor Hu, no lo dice el doctor Núñez, no lo dice el ministro de Salud, no lo dice el presidente de CONADIS, no. Lo dice una ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. En su artículo 2 define tal cual quién es la persona con discapacidad, y ahora vamos a ver quién es la persona con discapacidad y cómo se acredita esa condición. Vamos a ver. El primero de ellos es el componente médico. Los dos primeros diría yo que es el componente médico y el otro es el componente social. Una deficiencia de carácter permanente. Bien, esa deficiencia puede ser física, amputación, bien, rigidez articular por alguna secuela de fractura, un acortamiento de miembro inferior, por ejemplo, sensorial, visual, auditivo, por ejemplo, mental, una esquizofrenia, un estrés postraumático, por ejemplo, intelectual, una discapacidad intelectual, pero de carácter permanente. Bien, la normativa me indica que para determinar que una enfermedad o una condición de salud, en este caso una deficiencia, sea de carácter permanente, debe haber pasado al menos 6 meses de iniciada la enfermedad. En patología mental, y no sé si está el doctor Víctor conectado, me dijo que de pronto se iba a conectar, quizás es un poco más diferente. En patología de salud mental, podrías utilizar incluso el año de corte, o sea, de tratamiento para definir si una deficiencia es de carácter permanente. Bien. Ahora, estas deficiencias, no, o sea, no solo voy a quedarme en deficiencias, sino que estas deficiencias, al interactuar yo con mi entorno, que puede ser favorable o desfavorable, porque tiene barreras, porque no tiene rampas, no hay lengua de señas, porque no hay braille, etcétera, 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 dependiendo de la condición de salud, no me permite ejercer mis derechos en igualdad de condiciones que los demás. Esa es la definición legal de personas con discapacidad. Tiene un componente médico y tiene un componente social. Bien, y eso es lo que les quería decir, que el certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es decir, que para acceder a los beneficios solo bastaría tener mi certificado de discapacidad. Pero ¿qué sucede en el Perú? Es mucho más práctico, es más conocido y es más mediático el carnet de CONADIS. Pero para yo poder acceder a un carnet de CONADIS, bien, necesito ser acreditado como persona con discapacidad. Entonces, CONADIS, ¿qué me va a pedir? Un certificado de discapacidad. Sin el certificado de discapacidad no acredito nada, ¿bien? En pandemia de pronto salió una excepción que ya no está vigente, como no había médicos certificadores o no había certificación activa porque los consultorios estaban cerrados, una declaración jurada faltaba. Sin embargo, ya todos hemos activado nuestros servicios de certificación de discapacidad y eso ya no está vigente, ¿bien? Entonces, ¿dónde se pueden certificar estas personas? En los centros o en las IPRES certificadoras de discapacidad. ¿Y qué es una IPRES certificadora de discapacidad? Es una institución prestadora de servicios de salud que cuenta con un médico capacitado, capacitado y acreditado como médico certificador de discapacidad. Estas IPRES pueden ser del MINSA o gobierno regional, pueden ser de salud y también algunas IPRES privadas autorizadas. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta eso. La norma me dice que la evaluación es financiada por una IAFA. ¿Qué quiere decir? Ver al paciente, definir cuáles son los diagnósticos que generan la discapacidad, poder confirmar ese diagnóstico con una interconsulta o con el examen auxiliar, es financiado por una IAFA.
bien, por una institución administradora de fondos o administradora de fondos de aseguramiento en salud, que puede ser CIS, en salud o las IAFAS privadas, bien. Entonces, por eso es que algunos centros de certificación tienen convenios con las IAFAS y las que no tienen convenios, pues el solicitante asume esta evaluación. Y bueno, la emisión del certificado sí es gratuita, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Aquí está regulado el proceso de certificación. Todos los médicos que hacen un curso pueden, luego se amplió el médico especialista según el diagnóstico, el médico psiquiatra tendrá la patología mental, el médico otorrino la patología auditiva. Lo ideal es que todos los médicos que hacemos labor asistencial seamos médicos certificadores, porque qué mejor que el médico tratante de una persona para saber cuál es su condición de salud, ¿no? Lamentablemente en algunos hospitales todo está monopolizado por el médico rehabilitador, sin embargo lo que buscamos es que todos los médicos que hagan atención médica en consulta externa sean médicos certificadores, ¿no? Y más aún, eso sí, los rehabilitadores somos muy conscientes de que la patología mental como tal debe ser certificada por el psiquiatra. Qué mejor que el especialista en salud mental, en psiquiatría, para poder certificar discapacidad mental. Bien, ahí sí no nos arriesgamos, no nos metemos nosotros en su cancha. Bien, algo que es muy importante, doctores, y ya para cerrar el webinar de hoy, es que nosotros como médicos ocupacionales que somos, o como trabajadores que laboramos en el área de salud ocupacional, queremos cumplir con la ley, ¿verdad? Queremos a diestra y siniestra llegar a nuestro 3% de personas con discapacidad si nuestra planilla calculada excede el 50%, o si trabajamos en instituciones públicas, 50 trabajadores, perdón, o si trabajamos en instituciones públicas queremos llegar a nuestro 5%. Y queremos certificar. La ley me dice, contrata. Doctora, pero no tengo puestos nuevos, no voy a tener convocatorias, pero he identificado personas con discapacidad en mi trabajo que podrían, no tienen su certificado de discapacidad y podrían ser candidatos. Ok, doctores, yo sé que ustedes quieren identificar trabajadores con discapacidad, pero vayan de acuerdo a lo que dice la normativa. Identifiquen de la mejor forma, y para mí poder identificar quién es la persona con discapacidad desde el punto de vista médico y legal es importantísimo, ¿bien? ¿Por qué? Porque me ha tocado consultar, gracias, buenísima pregunta, Marjorie, ahora te voy a responder. Me ha tocado consultar empresas que han identificado, doctora, he identificado he identificado 30 trabajadores con discapacidad. Entonces, y cuando vemos son diagnósticos, bueno, o sea, primero que solo evaluaron diagnósticos. Doctor, este paciente en su EMO ha salido con esto, doctor, este paciente tiene un informe médico con esto, doctor, este paciente estaba en descansos médicos prolongados por este diagnóstico. Y respondiendo de pronto a lo que dice Marjorie, bien, no existe un listado de diagnósticos que generen discapacidad. Nosotros no evaluamos diagnósticos, evaluamos personas con discapacidad debido a una condición de salud o un diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una diabetes mellitus, por ejemplo, y está súper controlada, tengo deficiencia, pero no tengo discapacidad, que es muy diferente a tener una diabetes mellitus que haya generado una retinopatía proliferativa y que ya empieza a perder mi capacidad visual y empiezo a tener dificultades para tejer, y soy tejedora o soy costurera, por ejemplo, y ya no puedo trabajar, me han reubicado a hacer otro trabajo, me cuesta tomar el transporte público, o sea, no tenemos diagnósticos que generan discapacidad, o sea, tenemos que evaluar personas, o sea, tenemos que evaluar los tres componentes. Si me piden una lista de diagnóstico, yo diría que cualquier diagnóstico permanente puede ser discapacitante. Si me dices una fractura que está en sus 3 semanas de evolución, todavía esa fractura no es permanente, o sea, deberá esperar las 8 semanas de consolidación y hacer su rehabilitación y probablemente esa deficiencia desaparezca, ¿verdad? Sí, porque es diferente a que me diga, doctora, tiene una secuela de fractura que ha hecho una rigidez y esa rigidez no le permite caminar, usa bastón y además ya no puede subir a su casa, antes jugaba fútbol, ahora ya no lo hace, entonces
¿Qué tienen que hacer? Más que pedirme, chicos, una lista de diagnósticos, ustedes tienen que ver que la persona que vamos a certificar cumpla con estos 3 criterios. ¿Y cuáles son los 3 criterios? El primer criterio es la deficiencia. La deficiencia que debe ser de carácter permanente, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que pasaron los 6 meses o se hizo un tratamiento exhaustivo y ha quedado con una secuela, ¿bien? Aquí tenemos una deficiencia es una alteración en una estructura o una función. Aquí la deficiencia ha sido un ACV hemorrágico, por ejemplo, ¿bien? Un daño cerebral. La deficiencia, aquí la estructura comprometida es el cerebro. Esa deficiencia, para hablar de discapacidad, me tiene que generar limitación en la actividad. Ojo. Doctora, ¿y cuáles son las actividades que yo debería de considerar? Muy bien, existe cuando somos médicos certificadores unas herramientas rápidas de identificación. Yo siempre digo eso, ¿no? No está normado, pero me sirve a mí para poder ver, ¿no? Entonces, ¿qué actividades yo tengo que ver que estén limitadas? Comunicación, por ejemplo, conducta, cuidado personal, la locomoción, la disposición corporal, algunas actividades de destreza, por ejemplo, o situación, ya están establecidas en la norma de certificación, entonces me sirve a mí para poder hacer un checklist, una cosita así, para poder identificar a mi persona con discapacidad. Y que esa limitación en la actividad me impida poder participar en situaciones vitales que me corresponde hacer para mi edad. Ejemplo, el señor Juan tuvo un ACV hemorrágico, ¿bien? Daño cerebro. Hizo rehabilitación, hizo tratamiento y quedó con deficiencias motoras permanentes. Ya pasó 1 año, pasaron 2, y quedó con una hemiplegia. ¿Bien? Y además de la hemiplegia, ha quedado con un problema para comunicarse. Su lenguaje no es claro, tampoco es fluido. ¿Bien? Entonces, esa hemiplegia no le va a permitir la locomoción como debería. Usa un bastón, usa bachas. De pronto, si él era autónomo en las actividades básicas como vestirse, cambiarse, y ahora requiere ayuda, está limitada su autonomía. ¿Bien? La comunicación, por ejemplo, es un habla que no es clara, entonces no va a poder comunicarse como antes lo hacía con sus compañeros, ¿bien? Y miren, tenemos la deficiencia, tenemos las limitaciones en las actividades, y miren, él era administrador de un negocio familiar, ya no puede trabajar, ya no está trabajando en su labor de administrador. Y es más, él iba a un club departamental a tocar la guitarra, por ejemplo. Entonces, no puede hacer esas actividades vitales que él hacía para su edad. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que tener en cuenta estos 3 componentes, ¿bien? Igual aquí es una persona con discapacidad y sin miedo, doctores, ustedes podrían persuadir a esta persona de acceder a una certificación. Recuerden algo, la decisión de certificarse es de la persona. Ustedes como empleadores, ustedes como médicos tratantes, ustedes como familiares no pueden obligar a la persona, y siquiera, ojo, no pueden ir con el expediente y pedir a una clínica que certifique el expediente. Ojo, la decisión es de cada una de las personas. Existe el temor, el miedo, doctora, ¿me va a certificar con discapacidad? ¿Me va a etiquetar? ¿Me va a votar? No, o sea, hay formas de persuadir que la certificación es la acreditación de una condición de vulnerabilidad, bien, que al contrario protege, de pronto fortalece, afianza el vínculo de trabajo y además puede acceder a otros beneficios, bien. Tener en cuenta eso. Y aquí, ¿no, doctora? ¿Sabe qué? Tengo una trabajadora que tuvo un accidente en casa y tuvo una perforación timpánica, perdió la audición, bien, ahora usa un audífono que pese al audífono no compensa. ¿Y sabe qué, doctora? Esta trabajadora era profesora, ahora recepcionista y ya no puede participar en su labor habitual. Y además, doctora, era cantante, ya no canta. O doctora, ¿sabe qué? Cuidaba a sus hijitos y en casa, pues sus hijos no pueden comunicarse con ella, ya tiene incluso conflictos con su esposo. Entonces, tiene la deficiencia de carácter permanente, tiene limitación en la actividad, tiene restricción a la participación. Si cumple con estos criterios, sin miedo puede certificarse. Bien, siguiente caso. Camilo tiene 32 años, bien, y ustedes han identificado que en los últimos EMOs, Camilo ha salido con una hipoacusia neurosensorial leve en un oído y una hipoacusia neurosensorial moderada en el otro oído. Uy, ustedes dicen, doctora, lo voy a certificar. Tiene un componente, tiene la deficiencia. Vamos a ver si tiene los siguientes componentes. Lo entrevisto,
o lo entrevista el otorrino, o yo como médico ocupacional, como ya identifiqué que podría ser un candidato para la certificación, porque tiene una deficiencia permanente, me echaré a buscar si tiene limitación en la actividad y restricción en la participación. Entonces, Camilo me dice que escucha con normalidad, bien, no presenta síntomas de baja audición, escucha también sentándose atrás en la charla de seguridad como sentándose adelante, su jefe me reporta que no tiene ningún inconveniente, cada vez que lo llaman él asiste, es decir, no tiene síntomas auditivos. Y en su casa, en el trabajo, en algún contexto social, no tiene ninguna restricción en la participación. Entonces, ¿ustedes certificarían a Camilo con solo una deficiencia, sí o no? Exacto, gracias por el tema de las cicatrices en el impacto mental. Eso es importante, sí. Entonces, ¿certificarían a Camilo solo con una deficiencia? No, ¿verdad? Tienen que buscar limitación en la actividad y restricción en la participación. Y este es un caso muy común que siempre los médicos ocupacionales me consultan. Doctora, tengo un paciente con una amputación en una falange distal. Bien, pero esta persona hace sus actividades, firma con la mano derecha, que es la lesionada, es artesano inclusive y hace sus actividades con normalidad y no tiene restricción en la participación. ¿No certifico? Entonces, el ejemplo, ¿no? Martín tiene 45 años y a los 8 años tuvo un accidente con pirotécnicos que amputó su dedito de esta forma, ¿bien? Hizo rehabilitación, miren, 8 años, ahora tiene 45 y hace sus actividades con normalidad, hizo terapia, mejoró la destreza, se recuperó, no hay dolor, labora como constructor civil, labora como operario en la empresa donde trabajo, es mi técnico en telecomunicaciones, y hace sus actividades con normalidad y no tiene restricción en la participación, sigue trabajando, si va a estudiar algo, sigue estudiando, es padre amoroso, se relaciona muy bien con todos, no tiene ni limitaciones y tampoco tiene restricciones. Entonces, no es una persona con discapacidad. ¿Bien? Muy bien. Y ya ahora sí concluimos, doctores, para no aburrirnos. Recuerden que la incapacidad en el Perú, ¿sí? Si hablamos de incapacidad laboral, es la pérdida de la capacidad de la persona para poder realizar su trabajo habitual. Esta pérdida puede ser a causa de una enfermedad o un accidente, y la etiología de este accidente o enfermedad puede ser ocupacional o puede ser común. Bien, esta incapacidad puede ser temporal o puede ser definitiva, ¿no? Si es temporal, va al subsidio y todo lo que hemos visto al inicio. Si es definitiva, tenemos que ver la naturaleza, o sea, común o laboral, y ver de qué forma guiar al paciente para que, si es que realmente ya no puede continuar trabajando, pese a la reubicación o alguna otra solución que yo como empresa le dé, y ya no puede seguir laborando, podrá solicitar acceder a una pensión por invalidez en el contexto en que se vea. ¿Bien? Perfecto. Recuerden que si es de ocupacional, puede ser un accidente o una enfermedad de trabajo coberturada o no coberturada por el SSTR, hay que tener en cuenta. Y aquí para aclarar un punto. Doctora, yo trabajo en una empresa que no tiene SSTR porque no está obligada, pero tengo un trabajador que se cae de las escaleras y se fractura la médula, la columna vertebral, nivel cervical, y queda cuadripléjico. ¿Es un accidente de trabajo? Sí, es un accidente de trabajo. Bien. ¿Es un accidente coberturado por el SSTR? No. Entonces, pasaría por el flujo de la evaluación como el flujo de una enfermedad, del flujo que tuviese una enfermedad común, pero la etiología va a ser ocupacional, una caída, bien, una precipitación. No va por el tema del SSTR porque nunca tuvo SSTR. Bien, y es más, la empresa donde trabaja no es de alto riesgo, o sea, ni siquiera podría acceder a la cobertura supletoria de la ONP. Bien. Si es un trabajador aportante de un sistema previsional, recuerden que la secuela incapacitante puede generar una invalidez y él podría acceder al sistema, a la evaluación, sea a la ONP o sea a la AFP. Ya saben que cada uno tiene sus comisiones a dónde ir. Si es un trabajador SSTR y sufre un accidente y queda con enfermedad y pierde la capacidad para realizar su trabajo habitual, puede acceder a un beneficio monetario, ¿no? Sea una indemnización o una pensión. Recuerden que una persona con invalidez o incapacidad se encuentra en una situación de condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque una actividad vital para una persona en edad económicamente activa es el trabajo. Y vimos en el caso de Pablo, ¿no? Se accidenta en el trabajo, ya no puede trabajar,
pero este accidente genera que además del trabajo como actividad vital, otras actividades vitales, otras situaciones vitales se vean comprometidas o se vean restringidas. Una persona con discapacidad no necesariamente es una persona con incapacidad para el trabajo, ¿no? Al contrario, ¿qué busca el Perú hoy por hoy firmando acuerdos como la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad? Busca que una persona con discapacidad, un chico con síndrome de Down, por ejemplo, trabaje, ¿verdad? Pueda conseguir un perfil de trabajo. Un chico con TEA pueda trabajar. Una persona con una lesión medular congénita pueda estudiar y pueda trabajar. Entonces, recordemos eso, que una discapacidad no necesariamente es incapacidad. Bien, doctores, gracias. Preguntas, comentarios. Vamos a ir resolviendo las preguntas. Gracias, doctora Melanie. Voy a tomar algunas preguntas que nos han hecho alcance a través del chat del Zoom y que otros colegas también han hecho directamente a través de WhatsApp. A ver, la primera es acerca de si existe la evaluación de discapacidad temporal, por ejemplo, en malformaciones congénitas que no han sido operadas. Perfecto. Cuando hablamos de una malformación congénita, a ver, tenemos que pensar varias cosas, ¿no? En el diagnóstico y también en el contexto en el que estamos. La discapacidad es dinámica en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un problema congénito desde hace un buen tiempo, bien, y por cómo es nuestro sistema de salud, no voy a poder operarme hasta dentro de un año, necesito un trasplante y estoy en lista de espera y deberé esperar 3 años, por ejemplo, o sea, esa deficiencia va a poder mejorar, tiene una solución, pero esa solución no es viable en un tiempo muy cercano. Entonces, sí podría certificar o sí podría ser considerada persona con discapacidad, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, a que es un paciente que esté, y hay que ver también el contexto social, ¿no? Cataratas, por ejemplo, ayúdame, Brian, con el audio. Las cataratas, por ejemplo, ¿no? Doctora, tengo un pacientito con catarata senil, pero es una persona que tiene un seguro privado y que su médico tratante lo quiere operar, ¿bien? Y no tiene ninguna condición o con una comorbilidad para que no se opere, una contraindicación. Entonces, yo sé que esa persona puede acceder a la cirugía, ¿bien? Y mejoraría con eso la deficiencia y con ello participaría más. Pero no es lo mismo una catarata senil en un abuelito o una persona que vive en una provincia muy alejada con difícil acceso a una solución pronta, ¿no? Entonces, o que tenga alguna comorbilidad de pronto que contradice la cirugía. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, si bien es cierto, sabemos que la deficiencia tiene que ser temporal, hay situaciones como las malformaciones congénitas, por ejemplo, un tema de corazón, un tema de pulmón, inclusive el tema del labio leporino con paladar, o sea, o labio fisurado con paladar hendido, ¿no? Un recién nacido es limitante porque si lo comparamos con un pequeñito de su misma recién nacido sin este problema, va a tener dificultad para la lactancia, vamos a tener que darle un chuponcito adaptado, entonces inicialmente sí. Ahora, algo que es importante es que si bien es cierto, la deficiencia va a ser permanente, la discapacidad va a ser dinámica y es por eso que los certificados de discapacidad tienen un tiempo de vigencia, ¿bien? Les ponemos el ejemplo, ¿no? Tengo una lesión, una amputación, pasé los 6 meses de rehabilitación, pero por la amputación ahora uso una silla de ruedas, ¿bien? Y es más, me tienen que empujar en la silla de ruedas porque después del accidente también quedé con una rigidez en la muñeca, entonces me desplazo en silla de ruedas, pero alguien le empuja. Probablemente sea una discapacidad severa, vamos a poner, pero y le doy un tiempo de vigencia de 1 año o de 2 años, ya queda criterio médico de ese certificado. ¿Por qué? Porque se entiende que con este certificado va a acceder más fácilmente a algunos beneficios y podemos pensar que incluso en 2 años que lo veo, ya no vendrá en silla de ruedas impulsado por alguien, sino probablemente venga con una prótesis. Y de ser severa pasará a ser una discapacidad moderada porque ya está en prótesis y es más independiente. Entonces, tener en cuenta eso, la deficiencia es permanente, pero la discapacidad es dinámica porque vamos a acceder de pronto a facilitadores para que nos permitan participar de mejor forma. Espero haber contestado su pregunta, doctora o doctor. Excelente. Creo que esto responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el criterio en aquellos casos que se presenta una sobrelesión a la ya preexistente? Entonces,
Funcionaría Exacto. de la misma forma, ¿cierto? Exacto, tal cual, ¿no? Si estamos hablando de discapacidad, por ejemplo, y soy diabético y tengo una amputación por encima del tarso, ¿no? A nivel transtibial. Y piña, yo que estuve con mis muletas y cruzo la calle y me atropella un carro y mi nivel de amputación sube, ya es una desarticulación. O no solo quedé con una desarticulación, sino que tuve una lesión medular, o sea, hay situaciones, obviamente, donde pueden incrementar esa deficiencia, la severidad de la deficiencia, y eso, luego de una evaluación, podría incrementar la severidad de la discapacidad. Exacto. Perfecto. Sigue la misma línea de preguntas, ¿ah? Muy similares. Si un trabajador es indemnizado por haber presentado un porcentaje mayor al 20%, como usted ya lo mencionó, Ujú. pero luego presenta otras lesiones laborales, ¿no? Y estas lógicamente se suman y nuevamente esta persona es evaluada, este trabajador es evaluado. Este señor que en algún momento fue indemnizado, ¿podría ser en algún momento pensionado también? Si es que estamos hablando de que es un accidente nuevo o una enfermedad nueva, por ejemplo, la indemnización fue por una amputación del dedo y la nueva enfermedad genera un tema en rodilla o en miembro inferior. La experiencia, al menos que tengo, sea en primera instancia o en el INR, es que califican solo el nuevo diagnóstico, ¿no? Porque es un nuevo accidente que compromete otro segmento corporal. Lamentablemente, nuestras herramientas de valoración no me permiten mermar o diferenciar, por ejemplo, que a una comorbilidad se le sume una secuela de accidente, ¿no? Lamentablemente, que se hace principio prominent y se asume todo, ¿no? Pero en este caso específico que pregunta, ¿no? Si tiene un nuevo accidente y ese accidente afecta a otro segmento corporal, se califica solo el segmento corporal afectado en este nuevo accidente. Uh-huh. Está bien, perfecto. Tenemos otra. ¿Qué pasa si califica para invalidez con más del 70%, pero no quiere pensionarse, es decir, no quiere jubilarse, porque no quiere perder los beneficios de sus seguros o los beneficios que tiene con la empresa? Ya. Existen dos escenarios, ¿no? Algo que es importante es que lo que les decía por discapacidad, ¿no? Quien solicita la evaluación es la persona. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una amputación, ¿bien? Y no quiero pasar a la evaluación, sea si fuera común o sea de origen laboral, la empresa de alguna forma tendrá que ver de qué forma retornar, y ya ha sido dado de alta, ¿no? Imaginemos el caso de Comesi, bien, fue un accidente común, bien, quedó con una lesión permanente, ya recibió, Comesi le ha dicho que es no temporal, bien, el informe de Comesi indica que es no temporal, y con eso el trabajador va a su empleador, y el empleador tiene que ver qué hacer con él, ¿no? Si es una enfermedad, como en el caso del ejemplo, incapacitante, altamente incapacitante, el mejor de los escenarios sería que esta persona solicite su pensión por invalidez, ¿no? Sea por una enfermedad común, o sea por un accidente de trabajo, el escenario que ustedes quieran. Si no lo solicita, bien, ahí viene el tema de la empresa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde lo pongo? Negociación. No está escrito, pero ahí viene la negociación, ¿no? ¿Cuál es la salida que yo le doy a muchas empresas? Ok, tienes posibilidad de hacer teletrabajo, puedes asignarle otro nuevo puesto de trabajo, puedes reubicarlo. Doctora, sí podría darle teletrabajo o podría, no sé, mandarlo aquí. Ok, negocia. Lo vas a reasignar, lo vas a reubicar o lo vas a mandar al trabajo remoto, pero esta persona probablemente con incapacidad, como vimos la dinámica, ¿no? Esta persona con incapacidad va a ser persona con discapacidad. Entonces, un poco la salida podría ser, ok, te reubico, pero ¿sabes qué? Mira, eres una persona en vulnerabilidad, solicita tu certificado de discapacidad, gana el trabajador y ganan ustedes como empresa porque estarían sumando un trabajador con discapacidad a su cuota, ¿no? Ahí viene, si el paciente no acepta y todo lo demás, ahí viene la negociación, pero reglamentado como tal no está, ¿no? Entonces hay varias salidas que ustedes puedan darle. Está Muchas bien, veces perfecto. por desconocimiento el paciente no acepta. Entonces, Ujú. ahí también, y es cierto, ¿no? Cuando uno se va a la pensión por invalidez, si yo ganaba 5.000 soles como médico y me voy a la pensión por invalidez, voy a recibir 800 o 900 soles. O sea, realmente las pensiones por invalidez son bastante tristes en nuestro medio, ¿no? Claro.
Y por ahí vamos a tener personas que no, lamentablemente no van a declarar su condición, ¿no? Está Exacto. bien. Acá hay una pregunta bien interesante. Habla de un caso. Si tuviéramos un accidente laboral por lumbalgia, el trabajador es atendido por SSTR, en la resonancia dan hallazgos de una hernia del núcleo pulposo, el SSTR manifiesta que no ocurre tratamiento, el trabajador se atiende por EPS y se opera ampliando descanso médico, posterior a ello el SSTR puede evaluar indemnización y emitir invalidez. Perdón, se accidenta, tiene Una lumbalgia, ya, ajá, el SCT reevalúa el caso, no lo cobertura, ¿no? Posteriormente el paciente se atiende por EPS, se emiten descansos médicos prolongados, perdón, eh, y posteriormente a ello solicita ser evaluado nuevamente por SCTR. ya. Sí podría, justo es una pregunta que le hice a un colega ocupacional que trabaja también en una compañía de seguros. No necesariamente tengo que haber activado el SSTR Salud para poder activar el SSTR Pensión. Es más, yo puedo comprar el SSTR Salud con una compañía y el SSTR Pensión con otra compañía, ¿no? O sea, yo puedo presentar mi solicitud como trabajador, ¿no? Diciendo que he tenido un accidente o una enfermedad profesional no reportada, no aceptada inicialmente como tal. Entonces, ¿qué hace la compañía del SSTR Pensión? Tiene que hacer el análisis, ¿no? El estudio. Entonces, tiene que definir el nexo causal y una vez definido eso, determinar el origen ocupacional del daño, podrá pasar a la evaluación de daño como tal, ¿no? O sea, aquí tiene que haber el estudio de causalidad de la compañía de seguros. Lo puede presentar, o sea, puede solicitarlo, pero la respuesta la da la compañía de seguros, ¿no? Finalmente. Perfecto. Y ya para ir terminando, doctora Melanie, tenemos dos últimas preguntas. Claro que sí. Tomando en consideración lo que usted ha mencionado, ¿no? ¿Cómo puedo ser un médico certificador? Usted mencionó algo de las publicaciones o de las Bien. convocatorias que sí el Eh, INER. ok, nosotros en el Perú tenemos como Estado una brecha muy alta de certificación. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas con discapacidad no certificadas. Bien, ENEDIS, que es una encuesta nacional especializada en discapacidad, indica que el 5.2% de la población peruana tiene una discapacidad. Si hacemos el equivalente a los 33 millones, estamos hablando de 1.8. Bien, de ese 0.18 millones, solo el 25% tiene un certificado de discapacidad y estas personas están a nivel de país en las zonas más lejanas, en zonas pobres o son financiadas, tienen un seguro SIS, digamos así. Entonces, el Ministerio de Salud periódicamente hace cursos de formación de certificadores de discapacidad, pero tengo que ser muy honesta, ¿no? Prioriza la capacitación a sus médicos, a los médicos de MINSA o de salud, porque es la demanda insatisfecha. Los médicos que no trabajamos en MINSA o que no trabajamos en salud también podemos participar de estos cursos. El INR todo este año periódicamente publica en su Facebook, en las redes sociales, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es también parte de MINSA, cursos virtuales, ¿no? O sea, MINSA como tal desplaza su recurso humano para hacer los cursos presenciales para su población, ¿no? Médicos MINSA o médicos de salud. Pero el INR nos ayuda a nosotros como MINSA, bueno, digo nosotros porque estoy ahorita en MINSA, con los cursos virtuales para todos los demás médicos, ¿no? Sería cuestión de que sigan al INR en las redes sociales y ellos ellos constantemente publican los cursos, ¿no? Hace poco, en estos últimos 3 meses, han habido 2 cursos continuos, ¿no? Entonces sí sería bueno que puedan acceder a ellos. Excelente, habría que estar al tanto entonces. Uh -huh. Eh, por el chat estoy compartiéndoles el link, porque hay un segmento en la página web del INR, que Exacto. precisamente están los manuales, están las ponencias grabadas, entonces por ahí de repente si es que todavía no se convoca el curso, ustedes puedan acceder y revisar ese material, ¿no? Sin Claro, ningún problema. todos podemos acceder a esa información. Bien, o sea, lo que nos hacen médicos certificadores es aprobar el curso, o sea, hacer el curso como tal, aprobar el curso y no sé, doctor Núñez, de repente usted es el último que ha hecho, porque en mi época, por ejemplo, hace un tiempo cuando era médico residente que hice el curso de certificación, el examen, el post-test para ser médico certificador era o el examen de residentado, o sea, súper yuca, ¿no? O sea, difícil. Pero sí es importante. Entonces, una vez que aprobemos el curso, nos acreditan como tal
y nos dan un usuario, ¿no? Entonces, podemos leerlo, la documentación es cierto, pero sí tenemos que participar de estos cursos y aprobarlos. ¿Por qué? Porque seguramente conocen, y si no, ahora les comento que los certificados de discapacidad son registrados en una plataforma del Ministerio de Salud, así como registramos los certificados de nacidos vivos, los certificados de defunción en una plataforma del MINSA. Los certificados de discapacidad también son registrados en una plataforma, sea un certificado emitido en un hospital del Ministerio, Gobierno Regional de Salud o incluso la privada, todos tienen que estar registrados en esta plataforma. Entonces, sí, doctores, lean la información para que lleguen preparados al curso, pero estén atentos a la convocatoria del instituto, del MINSA propio, para poder participar. Y Ahora, esta última pregunta, doctora Melanie, es bien amplia y creo voy a que hacer mucho de lo que estamos revisando hoy día y vamos a revisar en el próximo webinar va a contestar a esta gestión, ¿no? ¿Cómo podemos cumplir con el porcentaje de colaboradores con discapacidad? bien. La ley es clara, ¿no? La ley indica contratar. Entonces, hoy por hoy el Ministerio de Trabajo fomenta que las empresas privadas, las instituciones públicas, hagan una convocatoria inclusiva. Bien, yo sugiero que ustedes, como médicos ocupacionales, hagan un análisis de puestos de trabajo con el enfoque inclusivo en base a lo que hoy se conoce como según perfiles y capacidades, ¿no? O sea, no es que este puesto va a ser solo para una persona que le falta la pierna, este puesto para una persona con discapacidad intelectual, no. Lo ideal es que todo puesto sea inclusive para todos, ¿no? O sea, inclusivo para todas las deficiencias y discapacidades. Lo primero que tienen que hacer es, primero, generar puestos inclusivos, ¿no? O sea, análisis de sus puestos inclusivos en base a las capacidades que ustedes requieren en ese puesto de trabajo, ¿no? Porque si ustedes piden, por ejemplo, que su puesto sea para una persona con deficiencia motora, bien, pero una persona, y ponen ese requisito, ¿no? Y no hacen un puesto por capacidades, una persona con alguna discapacidad, por ejemplo, visceral o sensorial, y calza muy bien con el puesto, pero están cerrando, o sea que el puesto es para motoras, nada más. Entonces, es recomendado que el puesto sea en base a capacidades y perfiles, ¿no? Requiero para este puesto una persona que sepa hacer esto, sepa hacer lo otro, sepa hacer lo otro, tal cual se hace una convocatoria y se hace más amigable. Punto número 1, hacer que sus perfiles sean inclusivos. Punto número 2, aprender a calcular, sobre todo en las empresas privadas, si realmente necesitan contratar o están obligados a contratar el 3%, ¿no? ¿Qué sucede? No, la ley dice 50 trabajadores, 3% de 50 trabajadores a más en el cálculo de la planilla para personas con discapacidad, pero existe una fórmula de cálculo para estas personas con discapacidad, para saber cuántos tengo, ¿no? Si ustedes hacen un corte ahorita, su planilla, y dicen, doctora, tengo 60 trabajadores y definitivamente tengo que contratar el 3% de esos 60, no es tan así. Tienen que hacer un análisis histórico de su año anterior y ver si realmente en todo el año han mantenido 60 trabajadores, porque hay empresas que tienen alta rotación de trabajadores y que de repente tienen 10 trabajadores que estuvieron 6 meses, 5 trabajadores que solo estuvieron 3 meses, 10 trabajadores que estuvieron un año, 20 trabajadores que estuvieron 8 meses. Y si yo le pido a recursos humanos, dame mi planilla de todo el año, me va a dar la suma de todos estos, pero no todos han trabajado todo el año. Entonces hay que hacer un cálculo proporcional en base a fracción de tiempo trabajado para poder ver si realmente están obligados o no a contratar personas con discapacidad. Ese es un análisis. Y punto número 2, como la ley dice, contrata, pero si no pueden contratar porque están a full, porque no tienen nuevos puestos, podrían identificar dentro de sus trabajadores, porque seguramente tienen a alguien que en algún momento tuvo un ACV y que ha quedado con una hemiplegia, y esa hemiplegia genera limitaciones y restricciones, o tienen a alguien con audífono y que tiene por ahí algunas limitaciones y restricciones. Entonces, identifiquen, cumpliendo los 3 criterios que he mencionado, si tienen o no personas con discapacidad dentro de su grupo laboral hoy por hoy. Y conversen con ellos, indíquenle los beneficios de ser acreditados como tal. Muchos de ellos creen que discapacidad es sinónimo de incapacidad y esto es sinónimo de despido.
todo lo contrario, ¿no? Población vulnerable tiene una ley que lo protege, afianza su vínculo con el empleador, ¿no? Entonces hay formas de poder lidiar con eso. Entonces eso es más o menos, a grosso modo, las estrategias que ustedes pueden seguir para poder cumplir con ese 3% o 5% si están en la parte pública, ¿no? Genial. Tomando en consideración el punto 2 que dijo la doctora Melanie acerca de la cuota de empleo, les estoy compartiendo por el chat del Zoom precisamente el segmento de la página del Ministerio de Trabajo que tiene la calculadora de la cuota, así que ahí lo pueden revisar, ¿no? Perfecto. Doctora Melanie, le agradecemos, la verdad que un montón, infinitos agradecimientos por la ponencia hoy día, que ha sido bastante magistral. 2 horas, por Dios, hablo mucho. Ha sido bastante magistral y creo que ha despejado muchas dudas. No obstante, de todas maneras, invitar a todos, ¿ya? Al próximo webinar que tenemos, que es la segunda parte que busca, digamos, hacer un poco de match y complementar seguramente mucho los casos que ha presentado la doctora Melanie, pero ya en relación a la aptitud médica para el trabajo, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante, va a ser bastante productivo poder revisar estas aptitudes capacidad. Entonces los invitamos para eso, para este próximo webinar que es el 14 de octubre. Y además también mencionarles que vamos a estar lanzando un curso a mediados de noviembre o diciembre en relación a precisamente mucho de los temas que se han abarcado hoy día, que tienen que ver con la gestión de la evaluación y la calificación de invalidez, ¿ya? Entonces, invitamos a que ustedes puedan estar atentos. Ya de por sí, los colegas que se hayan conectado en este primer webinar y los que estén conectados en el segundo webinar van a ser merecedores, no todos, lógicamente va a ser un sorteo, de becas, media becas o descuentos, ¿ya? Así que los invitamos a que puedan estar atentos al próximo webinar, que al finalizar vamos a hacer el sorteo y les vamos a estar anunciando las fechas y otros detalles del curso de especialización que definitivamente vamos a contar con la presencia de la doctora Melanie Ramírez también. Bueno, para concluir, si es que alguien de repente por ahí quiere tomar la palabra, de repente el doctor Jorge, no lo sé, alguna felicitación. Por nuestra parte, muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es bastante agradable poder compartirlo. Siempre digo, ¿no? Lo mucho, de repente para algunos lo poquito que sé, y es algo que de repente no siguen mis otros colegas rehabilitadores, y espero que si están aquí cambiemos un poco el chip, ¿no? Existe el divorcio entre los médicos ocupacionales o la salud ocupacional y las demás especialidades, y la medicina de rehabilitación, ¿no? Cuando realmente el trabajo articulado, el trabajo sinérgico hace que pues se llegue a un mejor horizonte. Para mí es bastante gratificante tener más de 50 conectados en el webinar. Bueno, hubieron más de 50, ahora están en 44, pero ha sido así, ¿no? Ha sido ondulante. Los que tienen mi contacto ya saben que pueden escribirme. Justo me escribía hoy una exalumna y le invité a este webinar para aclarar algunos puntos, y con toda la amabilidad del mundo yo dispuesta a poder ayudarlos en lo que necesiten. Bien, muchas gracias. Bien. Y esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Si desean, pueden activar sus cámaras para tomar una fotito de recuerdo y le doy pase al doctor Jorge para que pueda conversarnos. Sí, buenas noches. Quería felicitar a Melanie ya públicamente, siempre con ella tenemos contacto, y hacer recordarle a Melanie un casito bien interesante de una persona que quedó cuadraplégica. Exacto. Por un accidente común. Y sus habilidades mentales estaban intactas. Inclusive hizo ajustes, consiguió un mouse óptico y todo esto, y había todo un rollo en la entidad en la que él trabajaba, ¿no? Y para todos era, no, ya no puede seguir trabajando, ya no puede, ¿no? Melanie lo evaluó, hizo el informe, y al final ese señor ha seguido y es un ejemplo, ¿no? Creo que ahora ya ha pedido cesar, pero era totalmente una incapacidad, digamos, total, dependiente, ¿no? Pero como discapacitado, como persona con discapacidad, pudo funcionar y al final siguió trabajando, ¿no? Exacto. Sí, sí recuerdo ese caso. Fue gratificante que esa persona
pueda solicitar sus ajustes razonables y pedir continuar, ¿no? Porque las capacidades que él necesitaba para el puesto eran básicamente cognitivas, mentales, y esas funciones estaban indemnes, ¿no? Entonces se hizo un informe, un análisis, incluso citando normativas legales para que esta persona continúe laborando, ¿no? Con algunos ajustes razonables, como en su momento el trabajo remoto, ahora ya teletrabajo, ¿no? Entonces, y es un ajuste razonable que se puede solicitar, y me parece que dentro de la normativa de teletrabajo está, pues, ¿no? Con discapacidad como parte de la población que podría acceder a esta modalidad de trabajo, ¿no? Así que gracias, doctor. Sí, me acabo de acordar de ese caso. Muy gratificante. Excelente. Listo, colegas. Les agradecemos mucho la participación hoy día. Les damos las buenas noches a todos y que estén atentos a nuestros próximos eventos. Gracias. Gracias.